La mujer nunca imaginó que su inútil hermano mayor, que solo sabía masajear y tumbarse como un cadáver en la vida cotidiana, resultara ser un prodigio sobrenatural capaz de luchar más allá de los límites. No solo podía decapitar a un anciano del reino del corte de la píldora con un gesto de la mano, sino que también podía moverse libremente frente a un poderoso del reino de la transformación divina. A pesar de poseer tal poder, aún tenías que buscar una tumba para enterrarte a ti mismo. Solo porque eras el desmembramiento de los 10.000 órganos, un fenómeno que ocurre una vez cada 10.000 años. Cada vez que rompías el nivel del bebé inmortal, el cielo te obligaba a dispersar tu cultivo. Por lo tanto, solo podías usar una gran tumba para suprimir tus órganos internos. Ese día, mientras yacías bajo la antigua tumba como de costumbre, unos excavadores de tumbas te desenterraron prematuramente. En ese momento, los ladrones de tumbas se miraron entre sí, luego, con un fuerte esfuerzo, levantaron la tapa del ataúd junto con la pesada piedra y sus miradas se fijaron. El interior del ataúd estaba completamente vacío, no había nada. Justo cuando estaban confundidos, una voz fría y clara sonó: ¿en qué año estamos hoy? Valle inmortal, valle antiguo, ¿quién en la antigüedad se atrevería a perturbar? Ignorante del sueño, al escuchar estas palabras, los cuerpos de los varios sepultureros presentes se tensaron instantáneamente, un escalofrío aterrador les subió desde las plantas de los pies hasta la coronilla, y se erizaron de inmediato. ¿Acaso el dueño de esta tumba proviene de la mítica era de los inmortales antiguos? Nosotros, jóvenes e inexpertos, hemos sido imprudentes al molestar, por favor, perdónanos. El cultivador de cuello rojo fue el primero en arrodillarse en el suelo, golpeando su cabeza contra el suelo como si estuviera majando ajo, y los demás sepultureros, al verlo, lo siguieron rápidamente. En ese momento, una brisa fresca sopló alrededor de sus cuellos, abrieron los ojos de par en par, se estremecieron violentamente y recordaron que al hacer reverencias deben cerrar los ojos y sellar su conciencia. Al adorar con sinceridad, hasta los muertos saben cerrar los ojos. ¿Acaso no conocen esta regla? Un resoplido frío resonó, y los asustó tanto que se mojaron hasta los pañales. Rápidamente cerraron los ojos. El tiempo pasó segundo a segundo, y comenzaron a percibir algo extraño. El entorno estaba inusualmente tranquilo. De inmediato abrieron los ojos y vieron una figura deslizándose hacia adelante, como si tuviera los pies engrasados, a una velocidad extraordinariamente rápida. En la etapa inicial de la fundación, fueron engañados por un cultivador DJ que fingía ser divino. En ese momento, el cultivador de cuello rojo bajó la mirada y descubrió que sus bolsas de almacenamiento, la energía espiritual en el suelo, la pala del Ollán y otros objetos habían sido robados. Maldición, aprovechando el instante en que cerraron los ojos y sellaron su conciencia. Se llevaron todo. En ese momento, sintieron un ligero frío en los pies. Al mirar con atención, vieron que sus zapatos de tela, que tenían cierta capacidad defensiva, también habían sido víctimas de la maldad y habían sido arrebatados. De todo su cuerpo, solo les quedaba un calzoncillo básico, si no fuera porque el calzoncillo no valía nada. Probablemente ni siquiera les habría quedado eso. Un joven apuesto caminaba por la calle, cubierto de barro, como una antigüedad excavada del subsuelo, luciendo bastante desaliñado. Esos cultivadores de la etapa de formación de núcleo no imaginaban que habían excavado tantas cosas buenas, decenas de miles de piedras espirituales y muchas píldoras. El joven sonrió con los dientes al descubierto. Esta vez fue demasiado arriesgado. Los órganos dentro de su cuerpo se habían desbordado por completo, revolviéndose sin cesar, derribando la formación que había dispuesto para defenderse. El joven reflexionó un momento. De lo contrario, con sus habilidades, no habría sido posible que unos cuantos cultivadores en la etapa de formación de núcleo lograran entrar. Mientras el joven meditaba, una grulla de papel amarilla cayó suavemente sobre su hombro. Él se sorprendió, miró hacia atrás y vio a una joven radiante y encantadora. ¿Tú eres el tercer hermano mayor del 9º pico? Al escuchar esto, Yechen mostró una expresión de duda en su rostro y preguntó tentativamente: ¿soy yo? Soy Sao Mendie, sobrina del anciano Sao del tercer pico. También soy una nueva discípula del 9º pico. Sao Mendie observó con curiosidad al joven frente a ella. Realmente, como decían los rumores, este tercer hermano mayor era muy débil. Solo tenía un nivel de cultivo apenas inicial en la etapa de fundación, y parecía bastante forzado, como si con solo un poco de descuido su nivel pudiera caer. Incluso le preocupaba un poco que en este mundo lleno de poderosos, el tercer hermano mayor pudiera ser golpeado hasta la muerte por alguien sin querer. Sin embargo, tenía una ventaja: era realmente guapo. Hola, hermana menor. Yechen no se sintió incómodo. Los dos hermanos mayores me pidieron que te llevara de vuelta a la secta Kanyun y que te dijera que no salgas corriendo sin rumbo. ¿Qué significa eso de salir sin rumbo? El mundo mundano es el que más ata el corazón. En el patio no se crían caballos de 1000 y, en las cuevas celestiales de las montañas famosas no se forjan los más fuertes que alcanzan el dominio supremo. Hay que observar mucho y comprender mucho.
Ese es el verdadero camino, dijo Yechen con tono serio y reflexivo, estas palabras tienen cierta razón. Zhao Mengdi escuchaba sintiendo frecuentemente, y en sus hermosos ojos no podía evitar mostrar algunos destellos de sorpresa, esto no parecía el joven inútil y sin estudios del que hablaba su tío. Hermana menor, el hermano mayor te llevará a un buen lugar para cultivar y buscar el camino. Después de decirlo, los dos llegaron al Gyeonglu más grande de Luoyang Seri, haciendo que Zhao Mengdi, avergonzada, pateara el suelo en su lugar. Hermana menor, no te equivoques, el hermano mayor es una persona seria, solo viene aquí a lavarse los pies, dijo Yechen frotándose las plantas de los pies adoloridas. Zhao Mengdi dijo con el rostro enrojecido, ¿esto es lo que llamas cultivar? ¿Qué tipo de cultivo es este? ¿Acaso buscar el camino no cuenta? El camino de los pies también es un camino, seguir la ley también es una ley. El técnico también es un maestro, como dice el dicho, el camino y la ley son naturales, conozco a un maestro mayor, su habilidad es muy buena. Yechen miró a Zhao Mengdi que escapaba corriendo por la puerta y negó con la cabeza. Esta chica realmente no sabe disfrutar, después de decirlo, se dio la vuelta y entró en el compartimento privado, indicando que quería al técnico número 9. Al poco rato, un anciano entró en el compartimento privado sosteniendo una palangana de madera con ambas manos, mostrando de inmediato una sonrisa con dientes amarillentos hacia Yechen. Vaya, si no es el joven Ye. La última vez que nos vimos fue hace 10 años, cuánto ha cambiado todo. Dicho esto, se agachó ágilmente, sumergió los pies de Yechen en la palangana y, con un destello dorado en los ojos, notó que gran parte de la energía turbia había desaparecido, indicando que había escapado de la muerte. Sin embargo, aún quedaban algunos residuos. Con sus manos secas como ramas, presionó con fuerza la planta de los pies de Yechen y una tenue neblina negra se disipó al instante. Yechen entrecerró los ojos. Este anciano era la única persona que había comprendido los misterios de su constitución física. Su cuerpo era un cuerpo de 1000 sellos, cargado con una maldición celestial. Parecía imposible que alcanzara el nivel de nacente y cada pocos años su energía se dispersaba. Aunque ahora solo estaba en la etapa inicial de fundación, en realidad ya había alcanzado 8 veces el pico de la etapa tardía de formación de núcleo, pero en todas retrocedió, obligándolo a comenzar de nuevo. Lo único que le daba un poco de consuelo era, es decir, no retroceder hasta el nivel de condensación de I. El camino del cultivo se divide en condensación de I, cimentación, formación de Dan, transformación de Yuening, refinamiento del espíritu, retorno a la vacuidad, superación de tribulaciones y alcanzar la cima. Precisamente debido a la razón de la dispersión de poder. Hace que en los ojos de todos en la secta Kanyun, Yechen sea considerado un holgazán del 9º pico, ocioso y sin ambición. Afortunadamente, después de la dispersión de poder, Yechen descubrió un método que consiste en enterrarse bajo la gran tumba cada vez que dispersa su poder, utilizando los órganos del gran árbol para suprimir los suyos propios. De esta manera, puede conservar una parte del camino. Por ejemplo, ahora tiene 8 Dan dorados en su cuerpo, aunque solo tiene un nivel de condensación de I en la etapa tardía, por debajo del nivel de Yuening. Puede considerarse invencible. Incluso contra un cultivador común de Yuening, no es imposible darle una paliza. Viejo, hace mucho que no nos vemos. ¿No has muerto? Esta es la forma particular de saludarse entre ellos. Tú tampoco has muerto. Al escuchar esto, Yechen sonríe levemente. Después de enterrarse, en el primer momento de despertar, siempre viene a buscar a este viejo. 8 entierros, calculando, se conocen desde hace casi varias décadas. Hace varias décadas, este viejo estaba decrépito, a punto de morir con su último aliento, pero ahora, varias décadas después, sigue igual de decrépito. Este es un mortal sospechoso de ser inmortal. Viejo, enséñame a cuidar la salud. ¿Cómo logras que un mortal sea inmortal? Al escuchar esto, el viejo colmillo de sangre maldijo y refunfuñó, diciendo que esto era maldecirlo por no haber muerto. En estos tiempos caóticos, la vida es tan frágil como la hierba, y sobrevivir es extremadamente difícil. Quería morir pero no tenía el valor, así que solo podía vivir a medias. Sin importar si Yechen entendía o no, el viejo desdentado frotó vigorosamente la planta de sus pies. El dolor hizo que Yechen hiciera muecas. Bien, el servicio ha terminado. 3 piedras espirituales son realmente caras. Esa pequeña parte del órgano interno, probablemente ni un experto en el estado de transformación divina podría ayudarte a resolverlo. Esto es bastante barato. Después de decir esto, el viejo tomó la palangana de madera y salió del compartimento. Después de comer algunas frutas del plato, Yechen se preparaba para tomar una cómoda siesta cuando recordó que su barata hermanita menor todavía estaba esperando afuera del pabellón de la alegría, así que salió corriendo de inmediato. Efectivamente, Zhao Mengdi lo miraba con una expresión furiosa, deseando despedazarlo con las manos, y amenazó con quejarse con el hermano mayor. Estaba tan enojado que su cuello se puso rojo y sus mejillas se sonrojaron.
Con esa apariencia, mostraba un toque de timidez juvenil femenina. Consciente de su culpa, Ye Chen no se atrevió a decir más y sacó rápidamente un regalo. Era un peine de bronce. Al verlo, los ojos de Zhao Mengdi brillaron, pero se contuvo y se dio la vuelta con terquedad. Con los brazos cruzados sobre el pecho, pensó, ¿cómo es que este tercer hermano mayor lleva consigo objetos de mujer? Seguro que no es la primera vez que coquetea, su corazón está demasiado apegado al mundo mundano. Una persona así difícilmente logrará grandes avances en el camino del cultivo. Después de décadas de práctica, sigue en la etapa inicial de la fundación. Probablemente nunca alcance el estado de formación de Dan. Sin embargo, Zhao Mengdi echó un vistazo furtivo al peine de bronce y sintió un leve impulso en su corazón, el diseño del peine es realmente hermoso. Si a la hermanita menor le gusta, puede quedárselo, dijo Ye Chen con una sonrisa. Esta hermanita menor era fácil de contentar como una niña un pequeño objeto hacía que olvidara su enojo. Su mente era muy simple. Finalmente, Zhao Mengdi frunció los labios y lo aceptó en silencio. Por cierto, este peine de bronce tiene fluctuaciones de energía espiritual que pueden mantener el cabello negro y brillante. ¿De dónde lo obtuvo el hermano mayor? Ye Chen tosió secamente, sin responder. No podía decir que lo había desenterrado del suelo, así que rápidamente cambió de tema, hace unas décadas. La primera vez que cultivé y bajé de la montaña, fui a un lugar llamado Fangjia Village. Todavía hay una causa pendiente que no he resuelto. Una vez que liquide esta causa, regresaré contigo a Kanjun Sect. Ye Chen caminaba con las manos a la espalda, sus pasos eran rápidos y ligeros. En el nivel de fundación ya podía volar, pero volar en el mundo mortal sería demasiado impactante. Zhao Mengdi lo perseguía desde atrás, esforzándose al máximo para no quedarse atrás. El tercer hermano mayor está en la etapa inicial de fundación. Y yo estoy en la etapa tardía. Aún así, mi velocidad no puede seguirlo. Este tercer hermano mayor es algo extraordinario. Pero al pensarlo mejor, no le pareció tan sorprendente. Después de todo, si su propia fuerza no es muy buena y ni siquiera tiene la habilidad de escapar, entonces realmente solo puede esperar la muerte. Su familia, los Zhao, había reclutado a muchos cultivadores solitarios débiles, quienes poseían diversas técnicas de movimiento y escape. Si no podían mejorar su nivel de cultivo, solo podían esforzarse en perfeccionar el arte de escapar. Era una resignación ante la realidad. Los dos avanzaban, uno delante del otro. Llegó a una pequeña aldea en el crepúsculo, donde el humo de las chimeneas se elevaba suavemente, justo en el momento en que la gente preparaba la cena. En los ojos de Ye Chen brilló un destello de nostalgia. Hace décadas, cuando su energía se dispersó por primera vez debido a la disolución de su cuerpo, llegó por casualidad a la aldea Fang. En ese momento, le surgió la idea de retirarse del mundo. Así que decidió quedarse un tiempo en la aldea Fang. En una ocasión, al ver a los campesinos ocupados en la siembra, tuvo una inspiración repentina. Si se podían sembrar cultivos, ¿por qué no podía sembrarse a sí mismo? Este fue el origen de su idea de enterrarse. En aquel entonces, la casa donde Ye Chen vivía era alquilada. Debía 3 lian de plata fragmentada, pero por diversas razones no pudo devolverla. Han pasado tantos años que no sabe si aún podrá encontrar al antiguo dueño de la casa. O a sus descendientes. Creía firmemente que lo que se debe a otros debe ser devuelto, una convicción sencilla que no cambiaría por ser un cultivador inmortal. Ni porque la otra parte fuera un mortal. Sin embargo, esto presentaba cierta dificultad, ya que habían pasado décadas. Suficiente tiempo para despedir a toda una generación. Ye Chen y Zhao Mengdi caminaban por la aldea, mientras muchos habitantes de la aldea Fang asomaban la cabeza, maravillados por la pareja de jóvenes apuestos y hermosos. Como inmortales, ambos debían ser hijos de grandes familias de la ciudad de Luoyang, su temperamento era demasiado etéreo. Muchos ancianos miraban fijamente a Ye Chen, sintiendo que les resultaba algo familiar. Pero al recordar cuidadosamente esa figura, en sus mentes solo había un vacío. Después de preguntar en la agencia de información de mujeres y niños en la entrada del pueblo, Ye Chen supo que su antiguo casero y toda su familia habían perecido en una guerra. En la era de caos y desorden bélico, ni siquiera quedó una tumba. Ye Chen suspiró, así es la vida de los mortales. Sin control sobre su destino, como juncos flotantes, donde quiera que fueran arrastrados, allí echaban raíces, sin poder decidir nada por sí mismos. Ambos tuvieron que regresar con las manos vacías. En el camino, Zhao Mengdi parpadeó con sus grandes ojos y preguntó con curiosidad, tercer hermano, en aquel tiempo tú también eras un cultivador. ¿Acaso te faltaba ese poco de plata? ¿Por qué no compraste directamente esa casa, en lugar de alquilarla? La mirada de Ye Chen estaba algo vacía. La vida de una persona. Incluso la de un cultivador inmortal, ¿acaso no es como alquilar una espada toda la vida, alquilar este cuerpo físico para venir al mundo humano, y después de la muerte, devolverlo todo? Al salir del mundo mortal,
Zhao Mengye se quedó atónito, nunca se había visto a sí mismo desde esa perspectiva. El tercer hermano ante sus ojos poseía una sabiduría excepcional. Tenía una percepción extremadamente especial del gran camino. ¿Acaso había subestimado todo este tiempo a este tercer hermano que parecía no estudiar ni trabajar? Mientras Zhao Mengye estaba confundido, Ye Chen tosió. Jeje, sonrió. Por supuesto, principalmente en ese entonces era demasiado pobre, no podía permitirse comprarlo. Ye Chen soltó una carcajada. Este segmento de causa y efecto está destinado a no resolverse directamente. Es hora de regresar recientemente, toda la prefectura de In está algo extraña. Ye Chen entrecerró los ojos. Aunque estaba fingiendo estar muerto, eso no significaba que no supiera nada. La secta Kanyun es la primera secta de la prefectura de In, ¿quién se atrevería a causar problemas? Además, tercer hermano, puedes estar tranquilo. Al llegar a este punto, Zhao Mengye bajó la voz, se acercó al oído de Ye Chen y susurró suavemente, esta vez, he traído un sello de espada del hermano Lu Chen. Puede matar a todos los seres vivos por debajo del nivel nacente. Ye Chen negó con la cabeza, esta chica es demasiado confiada. La energía de ese sello de espada se desprendía de manera tenue e intermitente. Algunas personas, al analizar detenidamente, seguramente detectarán indicios, y una vez que se conoce el arma secreta, ¿puede seguir considerándose como tal? El hermano mayor Lu Chen consideró muchos de los riesgos involucrados, pero no anticipó que el mayor riesgo en realidad era confiar este asunto a la pequeña hermana menor. Zhao Mengye aún no era consciente de la gravedad de la situación. Con descuido dijo, tranquilo, la hermana menor te protegerá, aunque probablemente no pueda. Ye Chen apartó la mirada del pecho de Zhao Mengye, que apenas estaba desarrollándose y aún era plano. Luego, escaneó sutilmente el cielo. En lo alto, entre las nubes infinitas, dos figuras se ocultaban, eran cultivadores del secta del extremo maligno. El secta del extremo maligno ocupa el segundo lugar en fuerza general en la provincia de In, solo por detrás del secta de las nubes azules. Uno de ellos se llama Chu Si y el otro Liao Chen. Hermano Liao, es posible que nos hayan detectado. En ese momento, Chu Si frunció el ceño por alguna razón, sentía que algo no estaba bien. Era como si una bestia aterradora los estuviera observando. Sin embargo, ¿quién podría detectarlos? Ambos son cultivadores en la etapa tardía del núcleo de cristal, un nivel de poder que no es débil en la provincia de In. Liao Chen sonrió, hermano Wu, te preocupas demasiado. Ahora no es que otros nos tengan en la mira, sino que nosotros los tenemos en la mira a ellos. No pensé que en esta ciudad de mortales pudiera encontrarme con dos cultivadores de la secta Kanyun. Gracias al regalo del cielo, ambos pasaban justo por aquí. Antes de esto, para practicar artes malignas, ya habían refinado varias grandes ciudades de mortales, matando aproximadamente a cientos de miles de personas, lo que los dejó bastante exhaustos. Los dos jóvenes de la aldea Fang tenían habilidades de cultivos y los mataban y refinaban, sería mucho mejor que con los mortales. De repente, Chu Si frunció el ceño y, a través de las nubes, fijó su mirada en la aldea Fang, en el lugar donde estaban antes. Solo quedaba una joven, ¿dónde estaba el otro hombre? ¿Dónde se fue? Liao Chen también se sorprendió. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, pero claramente su conciencia ya había bloqueado el lugar, ni una mosca podría escapar a su detección. Tenía cierta impresión de ese joven, probablemente era el tercer discípulo del noveno pico de la secta Kanyun. El noveno pico produjo dos prodigios, pero no esperaba que hubiera un inútil que solo hacía número. Este asunto una vez se convirtió en una broma en King Zhou, es extraño, ¿a dónde podría saltar ese inútil en un abrir y cerrar de ojos? ¿Me están buscando? De repente, una voz fría sonó, y en el corazón de ambos se produjo un golpe, girándose violentamente. Pero lo que los recibió fueron dos destellos de espada como relámpagos, el sonido metálico de la espada, una velocidad increíble, un silbido. Perforó el entrecejo de ambos, destrozando el alma latente en él, un golpe directo al alma, sus cuerpos se sacudieron violentamente, era un dolor incontrolable. Y el aroma de la muerte, con su débil conciencia residual, miraron fijamente hacia adelante, viendo a un hombre venir sobre las nubes, con los dedos unidos. Usando los dedos como espada, en las yemas aún había un tenue destello de espada, el atacante era claramente el inútil tercer hermano menor del noveno pico que no estudiaba ni trabajaba, pero la actitud dominante del joven era muy diferente del inútil que recordaban. ¿Cómo era posible que estuviera en la etapa inicial del fundamento? Chu Si y Liao Chen, usando su último aliento, gritaron su asombro. Ye Chen no dijo una palabra, él no era un cultivador ordinario del fundamento. En su interior hay 8 píldoras doradas del cielo y la tierra. Las llamadas píldoras doradas del cielo y la tierra son píldoras doradas que fusionan el aura del gran camino. Ahora él, aunque está en la etapa inicial del cimiento, su fuerza supera con creces a la de su mismo nivel, el cimiento más fuerte de la historia. Ustedes tienen suerte, a nadie más busco.
Solo a ustedes, quiero usar sus cientos de años de arduo cultivo para cortar un destino. Ye Chen habló con calma, apuntando con su espada hacia adelante y agitándola. Solo se ve una luz de espada tan ardiente como un vasto océano, inundando instantáneamente hacia adelante. En este momento aparecieron dos soles en el cielo y la tierra, uno colgando alto en el firmamento y el otro saliendo rugiendo desde la punta de los dedos de Ye Chen. Los dos cultivadores en la etapa tardía de la formación del núcleo no pudieron resistir en absoluto, sus cuerpos restantes se convirtieron instantáneamente en cenizas voladoras. Eran muy tercos, no suplicaron en lo más mínimo, al mismo tiempo tenían mucho carácter, ni siquiera emitieron un gemido, en el lugar donde estaban parados. La luz de la espada era vasta, la intención de matar inundaba el cielo, los cuerpos de la etapa tardía de la formación del núcleo habían desaparecido, pero extrañamente, aún flotaban dos bolsas de almacenamiento. Intactas, fueron atrapadas por Ye Chen con la mano en su palma. Esto es un control extremo de su propia fuerza. Si hubiera sido un poco menos, las bolsas de almacenamiento habrían desaparecido. Cuando los dos ancianos de la secta del extremo maligno fueron asesinados, dos órganos negros salieron volando y en un instante se introdujeron en el cuerpo de Ye Chen, como si se escuchara un canto sutil. Como si innumerables dioses y demonios estuvieran recitando escrituras. En ese momento el cielo sobre la aldea Fang se cubrió de nubes oscuras, con relámpagos y truenos. Luego comenzó a caer un aguacero torrencial. Todos los aldeanos de la aldea Fang se quedaron atónitos, con lágrimas brillando en sus ojos y emocionados. La ciudad de Luoyang había estado en sequía durante 2 o 3 meses. Muchos cultivos mostraban signos de quemaduras en las plántulas. Esta lluvia era realmente oportuna. Zhao Mendie de la aldea Fang extendió su blanca mano de jade para atrapar la lluvia que caía. Una expresión extraña apareció en su rostro, las palabras eran un poco peculiares, incluso con cierta severidad. Esto era Lin Yu. Pero antes de que pudiera investigar más, el jade en su cintura transmitió un mensaje espiritual. Después de revisarlo, no pudo evitar rechinar sus pequeños colmillos de elfo. Su maldito tercer hermano mayor dijo que tenía dolor de estómago. Y necesitaba resolverlo, y ahora decía que regresaría primero a la secta. Inmediatamente, no dudó más. Se dio la vuelta y lo persiguió. Después de que Zhao Mendie se fuera, el rayo aún brillaba, destellando un relámpago sangriento que golpeó el viejo sauce a la entrada del pueblo. Crack, el sauce se partió, mostrando las grietas de la madera quemada por el rayo, completamente carbonizada. Sin embargo, este rayo contenía una inmensa energía espiritual, y bajo su influencia, el viejo sauce no solo no murió, sino que adquirió propiedades mágicas, con la posibilidad de evolucionar y volverse espiritual. Esta fue la obra de Ye Chen, matar a dos cultivadores en la etapa tardía de la formación del núcleo, usando su cultivación de toda una vida para nutrir toda la aldea Fang, como pago por la causa y efecto de unos pocos gramos de plata rota en el pasado. En el camino de montaña del clan Kanyun aparecieron dos figuras, una era Ye Chen, la otra era una pequeña hermana que parloteaba sin parar. A veces cruzaba las manos, a veces afilaba sus colmillos de tigre, diciendo, «Qué bien, el tercer hermano mayor se atrevió a abandonarme. Esta vez pudimos regresar a salvo gracias a que yo te protegí», murmuró Zhao Mendie con los labios fruncidos. Durante el camino, los dos ya se habían familiarizado. «Sí, sí, gracias a que la hermana menor me protegió, pudimos viajar en paz», dijo Ye Chen con una sonrisa amarga. Ya tenía dos hermanos mayores que lo vigilaban, y ahora se suma una hermanita menor. Parece que en el futuro será difícil holgazanear en el camino del cultivo. Ambos regresaron al 9º pabellón, donde Con Li, como siempre, estaba leyendo las analectas. Con voz emotiva y expresión apasionada, recitaba, el maestro dijo, el tiempo pasa como el agua de un río, sin cesar día y noche. Vaya, qué despiadado. Matar sin parar día y noche, es todo un hombre duro. Con Li sostenía el libro. En su entusiasmo, se dio la vuelta y al ver a Ye Chen, se detuvo un momento, luego estalló en carcajadas y corrió hacia él, abrazándolo. Mientras examinaba a su hermano menor, preguntó si tenía alguna herida. Él, que no soporta ver a sus hermanos menores lastimados, dijo, quien se atreva a herir a alguien de nuestro 9º pabellón, tendrá que enfrentar consecuencias, sin cesar día y noche. Hermano menor, este libro de las analectas está muy bien. La próxima vez, recuerda traer más, no alcanza para que lo lea tu hermano mayor, dijo Con Li sonriendo. Ye Chen notó el gesto de revisar sus heridas y sintió un cálido consuelo en su corazón. La próxima vez seguro, hermano mayor. Ahora ya eres un erudito bien versado en los clásicos. Por cierto, ¿dónde está el hermano mayor Lu Chen? Tú ya sabes cómo es él. Es un loco del cultivo innato, ya se ha encerrado para alcanzar el pico del estado de formación del núcleo, luchando por alcanzar pronto el estado de bebé espiritual. Respecto al hermano mayor, Con Li lo admira profundamente desde el corazón. No solo es guapo y talentoso, sino que además se esfuerza extraordinariamente. Un verdadero genio es aquel que se esfuerza y tiene talento. ¿No es exasperante?
Realmente merece ser el primer genio del noveno pico, el pequeño hermano menor, el primer espadachín de King Zhou. Este año, en la prueba de fundación de King Zhou, debes participar sin falta. Llevas más de 10 años ausente consecutivos y en la secta hay bastante descontento, diciendo que si no participas en la prueba, te cortarán tu asignación anual. Al oír que cortarían la asignación anual, los ojos de Ye Chen brillaron intensamente. Esto no puede ser, su constitución es especial. Es como un pozo sin fondo, el cultivo requiere una gran cantidad de recursos. Cortar la asignación anual sería su perdición. Al ver a Ye Chen tan emocionado por el beneficio, pensó que Ye Chen no quería participar de nuevo. Este pequeño hermano menor es bueno en todo, solo que su talento es un poco bajo, su fuerza nunca ha podido mejorar durante tantos años. Siempre ha estado rondando en la etapa inicial del estado de fundación. Este año, participa en la prueba junto con la pequeña hermana menor Zhao Mengdie, para que se cuiden mutuamente. Después de una pausa, Con Li guardó las analectas. Lo metí en el cinturón del pantalón y dije, no se preocupen, esta vez he pedido a Sumu de la primera cumbre que los ilumine en secreto, no debería pasar nada. A Sumu de la primera cumbre se le conoce como el pequeño Lu Chen. A una edad tan joven ya ha alcanzado el pico del estado de fundación, a solo un paso del estado de formación de Dan, con tal nivel de habilidad. Es bastante destacado entre los jóvenes de la prefectura de In. A ese chico Sumu nunca le he caído bien, piensa que soy un holgazán. Y que no estudio ni me esfuerzo. ¿Él me protegerá? Frunció el ceño Ye Chen. Mi habilidad no es mala, también puedo proteger al hermano mayor. Pero tengo una pequeña condición. Zhao Mengdie mostró sus brillantes colmillos de tigre, luego se golpeó el pecho con gesto de, yo te protejo. ¿Qué condición? Tráeme un espejo de bronce. Ye Chen aceptó de palabra, pero por dentro ya estaba murmurando, esto depende de la oportunidad. Si el lugar de enterramiento no es el adecuado, ni hablar de objetos funerarios, ni siquiera habrá mucho y espiritual para absorber. Bueno, basta de tonterías. Todos vuelvan a practicar. En la prueba de fundación de la prefectura de Inde este año, la secta del extremo maligno ha hecho un gran esfuerzo, aportando 3 millones de piedras espirituales como recompensa para el primer lugar. Los ojos de Ye Chen brillaron, 3 millones de piedras espirituales eran extremadamente tentadoras para él después de haber perdido su poder. La secta del extremo maligno era tan generosa, 3 millones de piedras espirituales no era una pequeña cantidad. Con Li asintió y dijo, naturalmente no es una pequeña cantidad. La secta del extremo maligno ha oído que han surgido 3 genios, probablemente creen que pueden llevarse los 3 primeros puestos, por eso actúan con tanta arrogancia. En la provincia de In, aunque su secta Kanyun sigue siendo la más fuerte en términos de poder general, entre la nueva generación, la secta del extremo maligno ya muestra una tendencia a superarlos. En su secta Kanyun, aparte de Sumu, solo la pequeña hermana menor puede sostener un poco la bandera, los demás no tienen muchos aspectos destacables. Este año en la prueba de fundación, participaré y no deshonraré a la secta. Definitivamente obtendré el primer lugar. Ye Chen sonrió ampliamente. Con Li también sonrió, asintiendo repetidamente, sin desanimarlo. Si alguien te molesta a ti o a la pequeña hermana menor durante la prueba, dímelo, hermano mayor. Yo bloquearé su secta, agitó su puño. Su cuerpo estalló con energía espiritual, la fluctuación fue fugaz, solo por un instante, pero Ye Chen captó con agudeza la fuerza del segundo hermano mayor, que ya estaba casi en la etapa tardía de la formación del núcleo. Entre los jóvenes, realmente puede reírse de los héroes, efectivamente el segundo hermano es el mejor conmigo, mi sueño definitivo es. Los primeros 200 años, que el maestro me proteja hasta la mitad de los 200 años, que los hermanos me protejan, los últimos 200 años que los discípulos de los hermanos me protejan. Ye Chen, con una actitud de rendirse, provocó que Zhao Mengdie lo despreciara repetidamente. La serpiente de tierra pensaba que aunque el tercer hermano no estudiaba ni trabajaba, quizás tenía algo de habilidad, pero ahora parece. Él todavía es demasiado ingenuo. Ay, pequeña hermana, ¿qué expresión es esa? Ye Chen dijo llamando, esto no es lo que yo dije. Cuando viajaba por el mundo mortal, esos humanos, los sabios hablaban de los 3 principios y 5 constantes, ¿acaso el maestro es como un padre? Seguir al esposo, no tengo esposo, entonces sigo a los hermanos, viejo seguir a los hijos significa seguir a los discípulos de los hermanos. Zhao Mengdie, al escuchar esto, negó repetidamente con la cabeza, no podía soportar verlo y volvió a su cueva a practicar, este hermano no estudia ni trabaja. Es demasiado doloroso de cabeza, él debe practicar bien, de lo contrario en la prueba de fundación, no podrá proteger a este hermano, lo extraño es. Para este hermano mayor, no solo no sentía aversión, sino que incluso surgió en él un deseo de protegerlo. Ye Chen se despidió con un saludo de puño y regresó a su cueva de meditación. Inmediatamente sacó 200.000 piedras espirituales de su bolsa de almacenamiento y, con dolor en el corazón, las aplastó de un golpe.
Una energía espiritual impetuosa comenzó a concentrarse frenéticamente sobre su cabeza. Poco a poco, se formó un antiguo círculo mágico, del cual descendieron 9 pilares de energía espiritual que se conectaron con los 9 puntos de acupuntura principales del cuerpo de Ye Chen. Ye Chen se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Observando su interior, vio que en su dantian flotaban 8 elixires dorados, cada uno grabado con símbolos extremadamente complejos, como si el gran camino del cielo y la tierra estuviera tallado en ellos. Estos elixires dorados, sin excepción, emanaban el aura del pico del estado de formación del núcleo, pero lamentablemente, no pudieron resistir el momento de la transformación del yin y el yang del elixir, y se dispersaron. 8 veces fue así, dispersó su energía 8 veces, fue enterrado en el abismo 8 veces, conservando 8 veces el fruto del camino del elixir dorado celestial. Estos 8 elixires dorados flotaban como estrellas, respondiéndose mutuamente según la trayectoria de los planetas, y debajo de ellos había un mundo de niebla gris, donde se agitaban órganos que habían sido destruidos. Es difícil imaginar que un ser vivo tenga órganos tan vastos en su interior, que además se hayan agrupado formando un mundo en miniatura, el cuerpo de los 10.000 sepulcros. Aterrador como es, en la vasta energía sepulcral flotan 2 hilos de aliento negro desorientado. Si hubiera algún cultivador de la secta del extremo maligno aquí, se sorprendería enormemente. Porque el aliento es similar al de los 2 ancianos Liao Chen y Chuzi, que desaparecieron. En este momento, la conciencia de Ye Chen llega al interior del mundo sepulcral y observa la energía sepulcral. Con una mirada fría, habla ante los 2 hilos de aliento negro desorientados. El cuerpo de los 10.000 sepulcros puede capturar un hilo de energía sepulcral de un cultivador tras su muerte, y una vez atrapado en el mundo sepulcral, él puede revisar los recuerdos del otro y heredar sus artes inmortales. Esta no es una herencia común, sino una herencia perfecta que incluye dominio, comprensión y más. Inmediatamente, Ye Chen agarra esos 2 hilos de aliento y los presiona directamente en su entrecejo. Con un estruendo, los recuerdos de esos 2 ancianos, junto con las artes inmortales que aprendieron, son instantáneamente conocidos por él. Los ojos de Ye Chen brillan con un destello rojo sangre. Ignorando la operación del mundo exterior, la energía de su cuerpo principal también se expandió. Esta era una técnica inmortal que le permitía estallar brevemente su poder, con un nivel de combate fuera de serie. Con el combate como prioridad, en ese momento su mente se sentía muy extraña, como si hubiera cultivado durante cientos de años el punto del dios maligno, desde la oscuridad de la primera lectura. Hasta la confusión durante el arduo entrenamiento, la alegría al lograr un pequeño éxito y el orgullo al alcanzar la maestría. Los cientos de años de solitaria práctica de estos 2 ancianos de la secta del extremo maligno se condensaron en un instante de comprensión al heredarlos. En solo un instante, obtuvo lo que otros tardaron cientos de años en cultivar arduamente. Tal velocidad era realmente asombrosa si alguien más lo supiera. Solo exclamarían que era increíble. Desintegración de las 10.000 tumbas era el nombre que Ye Chen le dio. Revisó numerosos textos antiguos, pero no encontró una constitución similar a la suya. Desde tiempos antiguos hasta el presente, remontándose a lo largo del río de la historia, solo él poseía esta cualidad, como si fuera una anomalía en este cielo y tierra, una variable en este mundo. En el mundo exterior, la conciencia de Jianan regresó del mundo de los sepulcros. La formación sobre su cabeza se disipó con estruendo. Al ver esta escena, su corazón se estremeció violentamente, sintiendo como si le sangrara por dentro. 20.000 piedras espirituales. ¿Cuántos engaños y estafas, no, cuánto esfuerzo y acumulación laboriosa se necesitaron para obtener estas 20.000 piedras espirituales? Afortunadamente, el efecto de la técnica inmortal del canon del dios maligno no fue malo, así que no fue un desperdicio total. Sin necesidad de cultivación o comprensión deliberada, los misterios del canon del dios maligno fluían naturalmente en su mente. Esta era también la razón por la que Jianan se atrevía a holgazanear en su práctica. Cientos de años de arduo cultivo, él los obtenía con facilidad. Lo mejor era que la velocidad de cultivo del cuerpo de la calamidad de los 10.000 sepulcros era cientos de veces mayor que la de una persona común. Esto se podía ver claramente en su progreso desde 8 ciclos de práctica hasta el pico de la etapa tardía de la formación del núcleo. Cargando con la maldición del cielo, atrapado y condenado a permanecer por debajo del estado nacente. Una y otra vez, la dispersión de su poder hizo que, a los ojos del mundo, fuera solo un discípulo frívolo en la etapa inicial de la fundación, sin estudios ni habilidades. Abrir el mundo funerario consume demasiado, saquear a un cultivador en la etapa tardía del núcleo de condensación ya consume tanto. ¿Acaso un cultivador en la etapa de nacente necesitaría millones de piedras espirituales para abrir el mundo funerario? En esta prueba de fundación debe obtener el primer lugar sin falta. De lo contrario, no habrá arroz para destapar la olla. El tiempo pasó volando, y medio mes transcurrió.
Durante este medio mes, el nivel de Hyanan siguió siendo muy estable. Tan estable que no avanzó ni un paso. Pero resolvió las secuelas posteriores a la disipación de energía y sus cimientos son muy sólidos. Lo único malo es que su bolsa de almacenamiento quedó completamente vacía. Sigue siendo ese nivel ordinario y sin nada especial de la etapa inicial de fundación. Hyanan entrecerró los ojos. Sin embargo, posee 8 núcleos dorados y bajo la etapa de nacente puede matar indiscriminadamente. ¿Quién se atreve a hablar de ser invencible? ¿Quién se atreve a proclamarse imbatible? Él los patea hasta la muerte. Esta prueba de fundación probablemente estará llena de agitación y disturbios. En los recuerdos de esos dos ancianos del secta del extremo maligno, parece que el secta del extremo maligno le da mucha importancia a esta prueba de fundación. Además, han planeado numerosas estrategias dirigidas específicamente contra la secta Kanyun. Podría deberse a que los recuerdos saqueados están incompletos, o a que esos dos ancianos no tenían suficiente rango y no estaban involucrados en los planes específicos, lo que impidió que Hyanan conociera los detalles concretos. Sin embargo, esto le sirvió de advertencia. Esta prueba podría conllevar un gran peligro. Hyanan salió de su reclusión y se dirigió volando directamente a la plataforma de ascenso inmortal de la secta Kanyun. En la plataforma de ascenso inmortal, una multitud de cabezas se agolpaba y ya había llegado un grupo de discípulos. Eres el último en llegar. El líder de esta expedición era el anciano Li del primer pico, quien, al ver a Hyanan, mostró una expresión de decepción y frustración. El noveno pico está lleno de talentos y el hermano mayor Luchen incluso está intentando alcanzar el estado de nacente. El segundo hermano mayor es conocido como el inmortal erudito. La hermana menor es una prometedora talento emergente. Solo Hyanan es el más indolente y sin oficio. El gusano que madruga es comido por el pájaro, anciano Li. No he llegado tarde, dijiste que viniera a la hora Chen, y aquí estoy a la hora Chen. Hyanan tosió secamente y se abrió paso rápidamente entre la multitud, parándose al lado de Zhao Mengdie. Zhao Mengdie se sintió un poco exasperada, pero obedientemente se dio un lugar y se paró frente a Hyanan, como si quisiera protegerlo de todas las adversidades. Esta actitud hizo que Su Mu, que estaba al lado, sacudiera la cabeza repetidamente. El anciano Li en la plataforma elevada estaba tan enfadado que sus sienes palpitaban. Este chico tiene muy buen sentido del tiempo. Faltaban solo unos segundos para la hora de sí, por lo que técnicamente no llegaba tarde. Después de calmarse, el anciano Li aclaró su garganta. Miles de sectas de toda la región de Qingzhou participarán en esta prueba de la fundación y la mayoría de los cultivadores en el estado de fundación participarán, lo que hace que la dificultad sea mucho mayor que en el pasado. El lugar de la prueba sigue siendo la dimensión secreta de Tianxuan. Las reglas de la prueba son simples, a cada uno de ustedes se le entregará una placa. Si alguien les quita la placa, significa que han fallado. Después de la batalla por las placas, 1000 personas permanecerán para la gran batalla final. Tras una pausa, el anciano Li dijo con voz grave, en la prueba de fundación, las armas mágicas no tienen ojos, y dentro del secreto de Tianxuan, hay muchas oportunidades perdidas. Los casos de matar por tesoros no son pocos. Espero que, cada uno de ustedes pueda regresar a salvo, sin que falte ninguno. Su rostro mostró una expresión extraña, sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo pero se detuvo. Finalmente, miles de palabras se desvanecieron, convirtiéndose en una frase simple, en marcha. En ese momento, con un estruendo, un resplandor de tesoros fluyó, y en el cielo apareció de repente una enorme nave espiritual. Numerosos discípulos volaron hacia arriba uno tras otro, aterrizando en la nave espiritual. Hyanan no fue la excepción, solo que iba acompañado por una bella mujer. Mientras que Su Mu seguía detrás, ya que debía proteger el camino de Hyanan. En realidad, en su corazón no estaba nada dispuesto, pero el segundo hermano mayor del noveno pico, leyendo las analectas, fue a buscarlo. Y tuvo una conversación íntima con él durante 1 hora. Esos golpes de rodillas se descargaron como una tormenta violenta, sin parar en absoluto. Al final, para salvar su vida, no tuvo más remedio que aceptar. Durante el viaje, no encontraron ningún peligro. Después de todo, la secta Kanyun sigue siendo la primera secta de Qingzhou en la actualidad, aunque la secta Xieji ha avanzado más tarde y muestra una tendencia a rivalizar con ella. Pero para las fuerzas comunes, la secta Kanyun sigue siendo un gigante formidable que no debe ser provocado. Además, la secta Kanyun es conocida por proteger a sus miembros. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a ellos?
Los días pasaron volando. Durante el viaje, todos estaban cultivando. Sumo observó varias veces la práctica de Jianan, pero finalmente negó con la cabeza. Este chico, aparte de dormir, solo mira el paisaje. Realmente no estudia ni se esfuerza. No es de extrañar que, incluso después de unirse al 9º pico, no haya progresado. Sería un milagro si lo hiciera. Después de varios días de viaje, la nave espiritual aterrizó en la cima de una alta montaña. Jianan y los demás saltaron de la nave espiritual. En ese momento, Jianan levantó la cabeza y miró al cielo, viendo destellos de tesoros que pasaban rugiendo sobre ellos. Los recién llegados no cesaban de llegar. La prueba de la fundación es un gran evento en Qingzhou. Muchos jóvenes talentosos de diversas sectas lo consideran una excelente oportunidad para hacerse un nombre. Entre ellos, los 3 talentos del secta del extremo maligno destacan especialmente. A una edad temprana, ya han cultivado hasta el pico del estado de fundación. Li Yang, el líder, incluso lleva consigo un leve aura de alquimia. Esta es una tendencia a estar cerca de formar el núcleo. Hay que admitir que los 3 prodigios del secta del extremo maligno han estado muy de moda últimamente y se rumorea que tienen un talento que supera al de Lu Chen. Jin Hyu del secta del cadáver sombrío también es impresionante. Aunque aún no ha desarrollado aura de alquimia, su nivel de cultivo también ha alcanzado el pico del estado de fundación. Su cuerpo entero es frío y sombrío, como hielo que no se derrite. Se dice que Jin Hyu no es un ser vivo en el sentido normal, sino un cadáver sin nombre de un poderoso, que no se descompuso después de la muerte y renació con inteligencia. Se dice que conserva algunos recuerdos de su vida anterior, y su talento se acerca al de la joven generación, apuntando directamente al 3er lugar en Qingzhou. El primer talento del secta del trueno divino es una mujer llamada Liu Yi. Su apariencia es extremadamente hermosa, su figura es esbelta y grácil, y entre sus cejas y ojos hay un deseo insaciable. Solo en ocasiones de silencio, sus bellos ojos revelaban un brillo tan venenoso como el de una serpiente o un escorpión. Evidentemente, este no era un personaje simple. Jianan retiró la mirada. Con el paso del tiempo, los principales clanes de Qingzhou fueron llegando gradualmente. El anciano líder del clan del extremo maligno, sonriendo, miró al anciano Li y preguntó: «Anciano Li, todos han llegado, es hora de abrir la caja de la orden». El anciano Li lanzó una mirada al anciano líder del clan del extremo maligno y dijo con indiferencia: «¿Cuándo ha necesitado nuestro clan Kanyun que tú nos digas cómo actuar?». No sentía ninguna simpatía por el clan del extremo maligno. En Qingzhou, habían masacrado repetidamente a mortales a gran escala, perturbando el orden del mundo mortal, sin prestar la menor atención a las advertencias de su clan Kanyun. La comisura de los labios del anciano líder del clan del extremo maligno se contrajo, y con una sonrisa forzada dijo: «Solo era una sugerencia. No aceptamos sugerencias». El anciano Li lo rechazó directamente, sin darle ninguna consideración. Capítulo 7. La bendición de Jianan. El anciano líder del clan del extremo maligno tenía el rostro sombrío y guardaba silencio. Solo sus ojos eran tan sombríos como los de un chacal. El anciano Li no le dio importancia, se sentía fresco y enérgico. «Si tú te sientes mal, es tu problema, yo estoy bien y eso basta». Señaló con el dedo hacia adelante, y en un instante, todo el cielo se llenó de lluvia de estrellas, como meteoritos, que cayeron sobre los cultivadores presentes en la prueba. Sin embargo, nadie mostró pánico en sus rostros, al contrario, extendieron activamente sus palmas. La luz de las estrellas no tenía capacidad de ataque, y al caer firmemente en sus manos, reveló la forma de una insignia. Esta es la insignia de la prueba del dragón. Cada persona solo tiene una. Si alguien te la quita, significa que has fallado la prueba. Creo que los ancianos de vuestras sectas ya os han explicado claramente las reglas. Sin más preámbulos, que comience la prueba. El anciano Li miró a los ancianos de las diversas sectas de Qingzhou, quienes, de buena o mala gana, asintieron. Con un giro de palma, aparecieron en sus manos fragmentos de piedra rotos que volaron hacia el cielo, reorganizándose allí para formar una puerta. La puerta de entrada al secreto de Tianxuan es propiedad conjunta de todas las sectas de Qingzhou. La puerta tiene una apariencia pétrea, con numerosos y complejos símbolos grabados en ella. Con un estruendo, los talismanes brillaron, desplegando una fuerza torrencial que cubrió toda la puerta de piedra con una cortina luminosa. Esta cortina luminosa previene el engaño. Si algún cultivador que supere el nivel de fundación intenta entrar, desencadenará una reacción en cadena en la cortina, eliminando al transgresor. La puerta del reino secreto se abrió,
y los cultivadores de la secta del extremo maligno y la secta del cadáver sombrío se lanzaron primero. Uno tras otro cruzaron la puerta de piedra, aunque eran un grupo de cientos. Extrañamente no había desorden, sino que avanzaban con regularidad y orden, como si formaran una formación. Pero al observarlo detenidamente, no se podía detectar ningún indicio. Al ver esto, Hyanan parpadeó ligeramente, reflexionando. En el instante de entrar por la puerta de piedra, Li Yang de la secta del extremo maligno y Jin Hyu de la secta del cadáver sombrío miraron hacia atrás, observando al grupo de discípulos de la secta de las nubes azules, con una sonrisa en sus labios. Como un cazador mirando a su presa. Los cultivadores de otras sectas de King Zhou lo siguieron de cerca. Los discípulos de la secta de las nubes azules no fueron la excepción. Sumu caminaba al frente, era la nueva estrella de la secta Kanyun y su fuerza era la más poderosa. Hyanan, quédate cerca de mí después. El hermano Conli también dijo que esta prueba es principalmente para que te aproveches del caos y evites que los ancianos te castiguen con la pérdida del salario anual, además de que conozcas la crueldad del mundo del cultivo. Por supuesto, no puedo protegerte en todo momento. Si te encuentras en peligro, recuerda pedir ayuda y hazlo en voz alta. Sumu realmente no apreciaba a Hyanan, pero eso era dentro de la secta. En el exterior, todos los discípulos de su secta Kanyun se beneficiaban mutuamente, formando un bloque sólido. En esto, él lo tenía claro. Cuando era momento de proteger a los suyos, Sumu no se quedaba atrás de nadie. Al escuchar esto, Hyanan asintió con la cabeza, sin mostrar expresión alguna. Sumu, al ver la indiferencia de Hyanan, suspiró ligeramente, con un dejo de melancolía. En realidad, no despreciaba a Hyanan, solo sentía una profunda envidia. Solo aquellos que han sido bien protegidos pueden ser tan ignorantes sobre la crueldad del futuro. Sin confianza en uno mismo, ¿quién se atrevería a mantenerse siempre inocente? En el cruel mundo del cultivo, mantener la apariencia de un niño que nunca crece es lo más envidiable. Aunque la secta de las nubes azules protege a sus discípulos, en comparación, el noveno pico los protege aún más. Hyanan es un ejemplo. Sumu, Zhao Mentie y otros discípulos de la secta de las nubes azules atravesaron la puerta de piedra una tras otra, la luz se deslizó sobre ellos, y tras detectar que no superaban el nivel de fundación, los dejaron pasar sin obstrucción. Cuando le tocó a Hyanan, apenas se acercó a la puerta de piedra y aún no había dado un paso, toda la puerta de piedra del secreto comenzó a temblar. Inmediatamente después, un rugido profundo y furioso resonó. La onda sonora rodó como un tsunami, presionando fuertemente hacia Hyanan. La expresión de Hyanan cambió. ¿Acaso había detectado que tenía 8 núcleos dorados en su cuerpo? Hay que saber que, debido al ocultamiento del identierro, durante décadas nadie había podido discernir su verdadero nivel de cultivo. No sabía si era una ilusión. Claramente, en estas 3 palabras, fuera, percibió un profundo miedo. Ese miedo era un rechazo instintivo hacia algo que superaba enormemente a uno mismo. ¿Acaso esta puerta de piedra teme a las 8 píldoras doradas del cielo y la tierra dentro de él? Las píldoras doradas del cielo y la tierra, fusionadas con un hilo de la gran vía del cielo y la tierra, hacen que los cultivadores que las forman sean conocidos como cultivadores del destino. 1 entre 1.000.000. Y Hyanan posee 8. No es extraño que la puerta de piedra sienta miedo. Al notar la conciencia divina que se extendía hacia él, Hyanan retrocedió unos pasos, fingiendo asombro y confusión mientras miraba la puerta de piedra, con una expresión de susto. El mundo del cultivo es peligroso, no se puede ser descuidado. Hacerse pasar por un inútil ante los ojos de los demás puede disfrazarse y reducir la atención. Según él sabe, muchos viejos monstruos en Song Zhou tienen el hábito de coleccionar órganos extremos. Coleccionan los órganos más fuertes de todos los cielos, ensamblándolos en sí mismos, intentando convertirse en el cultivador más poderoso del cielo y la tierra. Él tiene el cuerpo de los 10.000 entierros, con 8 píldoras doradas dentro. Si esos viejos monstruos lo supieran, su destino sería trágico. Al ver a Hyanan bloqueado por la puerta de piedra y retrocediendo en desorden, las expresiones de Sumu, Zhao Mentie y otros cambiaron. Al pasar por la puerta de piedra, no ocurrió nada, pero Hyanan tuvo múltiples problemas. Esta puerta de entrada solo afecta a los cultivadores cuyo nivel de cultivo supera el de la fundación. Y el nivel de cultivo de Hyanan aún está lejos de alcanzar ese nivel. Esta situación atrajo instantáneamente la atención de varios ancianos Nesen Zhou. Pensaron erróneamente que había un cultivador del nivel de condensación de Dan mezclado entre ellos, pero al ver que era Hyanan, fruncieron el ceño como si estuvieran estreñidos.
Los otros cultivadores que participaban en la prueba se quedaron atónitos, y luego estallaron risas como una ola. ¿Jianan? ¿El primer inútil del clan Kanyun? Probablemente la puerta de piedra lo desprecia y quiere que se largue. Notaron que el nivel de cultivo de Jianan era solo el inicial de la fundación. Y además, un nivel inicial de la fundación muy forzado. Parecía que con solo un pequeño movimiento, caería al nivel de condensación de I. No es de extrañar que la puerta de piedra tuviera una reacción tan grande. Porque esta es una prueba de la fundación. Con un talento muy forzado, apenas alcanzó el nivel inicial de la fundación, es posible que la puerta de piedra lo rechace. La puerta de piedra despreció la debilidad de Jianan y no le permitió entrar. Esto en King Zhou es definitivamente único. No en vano es el primer inútil del clan Kanyun. No dejes que ese inútil se encuentre conmigo dentro del secreto de Tianxuan, o será el primero en ser eliminado. Jeje, no me lo quites. Muchos miraban a Jianan con burla, compitiendo por ser los primeros en eliminarlo. Zhao Mengye, mirando a través de la puerta de piedra, agitó sus puños rosados, como diciendo que nadie se atreviera a tocar a su hermano mayor. Esto hizo que muchos se burlaran aún más. ¿Realmente había caído hasta el punto de depender de la protección de una mujer? El líder del clan Xiaji se rió a carcajadas, se tocó su escaso cabello blanco y avanzó. Personalmente, junto a la puerta de piedra del secreto, canalizó su poder mágico y abrió un pasaje. No pensé que el clan Sanyon tuviera un inútil así, realmente es raro. Ya que la puerta de piedra desprecia tu bajo nivel de cultivo y no te deja entrar, este viejo te abrirá una puerta trasera. Después de todo, cultivar no es fácil. Se oyó una voz burlona, pero Jianan no le dio importancia y se dirigió directamente hacia la puerta trasera. Sin embargo, guardaba rencor y recordó esas palabras. Chico, tan descortés, te abro la puerta trasera con esfuerzo y ni siquiera dices algo agradable, dijo riendo el anciano líder del clan del extremo maligno. Entonces, este chico desea que los problemas del camino de cultivo de este anciano sean tan pocos como su cabello. Con expresión impasible, Jianan entró por la puerta trasera y desapareció ante todos. Al escuchar estas palabras, muchos ancianos de King Zhou se taparon la boca. Parecía una bendición, pero en realidad era una ofensa. El anciano Li levantó la comisura de los labios y asintió levemente, digno de ser discípulo de su secta Kanyun. Todo en él era bueno, excepto que su nivel de cultivo era demasiado débil y su talento demasiado bajo. Después de que Jianan entró, todos los cultivadores de King Zhou que participaban en la prueba de fundación habían ingresado al santuario Tianxuan. La puerta de piedra se cerró de golpe con un estruendo, convirtiéndose en innumerables fragmentos que regresaron a las manos de los grandes ancianos de King Zhou. Guardando su parte de los fragmentos, el anciano líder del clan del extremo maligno torció la comisura de la boca. Finalmente reprimió la ira de antes y habló intencionalmente en voz alta: ¿qué secta ganará el primer lugar en esta prueba de fundación? Una sonrisa se dibujó en su boca, claramente buscando recuperar su posición. La nueva generación de su secta del extremo maligno posee una fuerza excepcional, mostrando tendencia a liderar en King Zhou. Ese inútil Jianan es como el actual secta de las nubes azules, que gradualmente se hunde en el ocaso. El líder del secta de los cadáveres sombríos tomó la palabra y dijo: definitivamente no será el secta de las nubes azules, si no recuerdo mal, su desempeño parece bastante pobre, ¿verdad? Estas palabras hicieron que el anciano Li se pusiera sombrío. Capítulo 8. Venderse a sí mismo. La expresión del anciano Li mostraba cierta resignación. Después de todo, en la nueva generación de su secta de las nubes azules, no ha surgido nadie como Lu Chen o Con Li que pueda llevar el peso. Se encuentran en una etapa incómoda de transición, sin relevo generacional. Por eso, en King Zhou, se ha convertido en un consenso que el secta de las nubes azules está a punto de declinar. Así que en esta prueba de fundación, es probable que los resultados no difieran mucho de la anterior. Ante esto, el anciano Li ya no alberga ninguna esperanza. Solo espera que, cuantas personas haya traído esta vez, regresen todas. Mirando al silencioso anciano Li, el líder de la secta Xieji tenía una mirada burlona. En este momento, ya tenían el cuchillo suspendido, solo faltaba bajarlo. Esta vez, el destino de la secta Kanyun será trágico. La puerta de piedra Tianxuan posee el poder de teletransportación. Los cultivadores que entren en la dimensión secreta serán enviados aleatoriamente a diferentes lugares dentro de ella. Aunque Jianan, Sumu, Zhao Mengye y otros entraron en la puerta de piedra uno tras otro, aún se dispersaron. En el momento en que Jianan entró en la dimensión secreta Tianxuan,
La tablilla de jade en su cintura brillaba intensamente. Jianan, si te encuentras en peligro, recuerda pedir ayuda, grita fuerte y enciende el talismán de humo de alarma. Este era el mensaje dejado por Su Mu, con palabras apresuradas. Hermano mayor, ¿dónde estás? Voy a buscarte, no temas, yo te protejo. La voz de Zhao Mengdi era suave y dulce, pero aún se podía percibir un toque de ansiedad. Después de todo, al pasar por la puerta de piedra, el desempeño de Jianan fue demasiado decepcionante. Muchos discípulos de sectas como el clan del extremo maligno y el clan de los cadáveres oscuros expresaron su deseo de eliminar la plaga. Jianan se ha convertido ahora en la primera celebridad de la etapa de fundación en Qingzhou. Mucha gente encuentra entretenido cazar a Jianan. Después de informar brevemente que estaba bien, Jianan guardó el jade de comunicación. En una situación tan pequeña como esta, podía protegerse perfectamente. Era mejor dejar que Su Mu y Zhao Mengdi tuvieran algo de tiempo para buscar sus propias oportunidades. Ya que tanta gente quiere matarme, jeje, aquí viene el negocio. Una luz brillante brilló en los ojos de Jianan. Una idea loca para ganar dinero se formó instantáneamente en su mente. No hay otra opción que ganar dinero. Aunque la velocidad de cultivo del cuerpo de los 10.000 entierros es realmente rápida, el consumo de recursos también es astronómico. En este momento, lo único que tenía en mente era ganar piedras espirituales. Inmediatamente, Jianan desapareció de vista, moviéndose por el secreto de Tianxuan. El cielo y la tierra aquí no difieren del mundo exterior, solo que hay un poco más de desolación y abandono. El santuario Tianxuan es un gran secta de la antigua tierra de Qingzhou, llamado Tierra Sagrada Tianxuan. Una vez fue extremadamente glorioso. Contaba con innumerables talentos bajo su mando, e incluso un patriarca en el pináculo del dominio, a punto de ascender e inmortalizarse. Sin embargo, por razones desconocidas, fue destruido de la noche a la mañana. Su legado milenario se desvaneció en el humo, dejando solo una cáscara vacía. Algunos dicen que el patriarca Tianxuan se contaminó con un tabú indescriptible y se topó con la desgracia. Otros dicen que el camino inmortal es un callejón sin salida, que el límite del cultivo es solo el dominio y que los inmortales no existen en este mundo. Al pensar en esto, Jianan sintió un escalofrío repentino en su corazón. No podía imaginar qué tipo de enemigo tan poderoso podría ser, capaz de destruir silenciosamente a un gran poder y su secta. Jianan se juró en silencio que debía romper la maldición de su constitución y alcanzar la cima del poder. De lo contrario, siempre sería como una hormiga. Durante el viaje, Jianan utilizó una técnica secreta mientras su energía mágica fluía, su rostro, estatura, estructura ósea y aura experimentaron cambios correspondientes. Un hilo de energía fúnebre recorrió todo su cuerpo, ocultando por completo el último rastro de su identidad. En este momento, incluso sus compañeros del clan Kanyun no podrían reconocerlo. Finalmente, Jianan colocó un letrero de madera en la cima de una montaña del santuario Tianxuan. En él se leía: se vende información sobre el paradero de Jianan del clan Kanyun. En letras rojas destacaban 4 palabras: garantía de autenticidad, compensación por 100. Además, para darle veracidad, impregnó el letrero con un tenue rastro de su aura original. Dentro del santuario Tianxuan, cualquier información sobre su paradero era el tema más candente del momento. Innumerables cultivadores de Qingzhou ansiaban eliminarlo cuanto antes. Por ello, Jianan decidió vender su propio paradero. Más que dejar que otros lo traicionaran y asesinaran, prefería tomar la iniciativa, venderse a sí mismo para obtener al menos algún beneficio. Jianan yacía despreocupadamente sobre una roca, con las manos detrás de la cabeza, las piernas cruzadas y los ojos entrecerrados, esperando tranquilamente a que el pez mordiera el anzuelo. Pasaron aproximadamente media hora, cuando más de una docena de figuras que despedían un frío penetrante se aproximaron velozmente. Jianan ni siquiera necesitaba abrir los ojos para saber que los recién llegados eran cultivadores del secta del extremo maligno. Ese frío que emanaba desde los huesos era demasiado característico. A la cabeza iba un cultivador vestido de negro, completamente cubierto por una túnica oscura, dejando solo los ojos al descubierto. ¿Es cierto lo que dice este letrero? Jianan se desperezó, se puso de pie y respondió: creer o no, eso ya es cosa tuya. El cultivador de negro observó a Jianan de arriba a abajo, luego percibió el aura en la tablilla de madera y ya tenía su respuesta. ¿Cuántas piedras espirituales? Precio justo para todos, 1000 piedras espirituales por persona. Una mirada gélida brilló en los ojos del cultivador de negro, pero aún así lanzó una bolsa de almacenamiento. Guíanos.
Sopesando la bolsa de almacenamiento, Hyanan negó ligeramente con la cabeza, miró a los más de 10 cultivadores presentes y dijo, 1000 piedras espirituales por persona, considerando que son tantos. Les haré un pequeño descuento, 10.000 piedras espirituales en total. Estas palabras hicieron que los ojos de los cultivadores del secta del extremo maligno presente se volvieran fríos y sombríos. Sin embargo, el cultivador de la túnica negra finalmente lanzó una segunda bolsa de almacenamiento. Espero que no nos estés engañando, de lo contrario, sabrás lo miserable que es ofender al secta del extremo maligno. Tranquilos, si es falso, les devuelvo 100 veces. Hyanan aceptó satisfecho la bolsa de almacenamiento y continuó, esperen primero, hay muchos que quieren matar a Hyanan, numerosos cultivadores de la región de Qingzhou desean acabar con ese individuo. Dicho esto, se recostó perezosamente de nuevo, esperando tranquilamente que llegaran más clientes. Varios cultivadores del secta del extremo maligno tenían una mirada extremadamente fría y sombría, con las manos tocando los tesoros mágicos en sus cinturas, como si estuvieran a punto de actuar. Pero el cultivador de la túnica negra los detuvo con un gesto de la mano. En sus ojos, esa persona ya era un cadáver. No había prisa por matarlo. Llegado el momento, haría que esa persona devolviera todo lo que había tomado. Una hora después, llegaron varias decenas de cultivadores más. Sin excepción, todos clamaban por matar a Hyanan, y tras confirmar que el aura en la placa de madera pertenecía al inútil Hyanan, pagaron voluntariamente las piedras espirituales. Hyanan sintió una alegría desbordante en su corazón. Con este negocio, ganó directamente alrededor de 50.000 piedras espirituales. Apresúrate y guíanos, no retrases nuestro tiempo, dijo el cultivador de la túnica negra con impaciencia en su voz. Sí, ahora mismo los llevo. Hyanan se lanzó hacia adelante, seguido de cerca por la secta del extremo maligno y el resto de los cultivadores independientes, cada uno con una expresión de emoción en el rostro. ¿El primer inútil de Qingzhou iba a morir a sus manos? Quiero ser el primero, arrancar personalmente la cabeza de este hombre. Declaro de antemano, cuando veamos a Hyanan, quien lo mate será el dueño. En sus ojos, la fuerza de Hyanan apenas alcanzaba el nivel inicial de la fundación, matarlo no era mucho más difícil que aplastar una hormiga. Escuchando las palabras maliciosas detrás de él, Hyanan permaneció impasible. ¿Qué expresión pondrían estas personas al enterarse de que él era Hyanan? Capítulo 9. Garantía de devolución del dinero por falsificaciones, sin engaños a jóvenes ni ancianos. Los cultivadores que seguían de cerca tenían cada uno sus propias intenciones ocultas, pero no surgieron enfrentamientos por arrebatarse mutuamente las órdenes de dragón. Sin embargo, esto era solo temporal, una complicidad tácita. Una vez que Hyanan fuera eliminado, la situación pacífica actual sería difícil de mantener. Después de un tiempo viajando, Hyanan eligió un cañón y se lanzó hacia abajo. La razón para detenerse aquí era simplemente porque era el lugar perfecto para matar y esparcir las cenizas. Señores, Hyanan se esconde en este cañón, no dejen que escape, bloqueen todas las salidas. Hyanan gritó a todo pulmón, representando una escena de El ladrón grita al ladrón. Gracias por el recordatorio, colega. Realmente se me había olvidado ese detalle. En el instante en que descendieron al cañón, los cultivadores actuaron con gran complicidad, desplegando sus tesoros mágicos para bloquear todas las salidas. La formación de sellado de los 10.000 fenómenos. Con esta formación, no solo es imposible escapar, ni siquiera el sonido puede salir. La formación de corte de los 9 abismos, si se fuerza la entrada, el poder de corte corporal estallará. En un instante, un resplandor de tesoro se elevó hacia el cielo. Más de 10 formaciones se materializaron en el aire, volando hacia el cañón, sellándolo hasta el punto de que ni una mosca podría salir. Al ver esta escena, Hyanan reprimió con fuerza la risa en su interior. Estos cultivadores ni siquiera sabían que se habían vendido a sí mismos quien estaba bloqueando la retirada de quien aún no estaba claro. Muchos cultivadores independientes mostraban en sus rostros una intensa emoción, con cierta malicia. Ese muchacho Hyanan, con un talento mediocre, es famoso por su falta de aplicación. Hace un momento, debido a su débil fuerza, casi no pudo entrar al secreto de Tianxuan. Sin embargo, un inútil como él pudo unirse a la secta Kanyun, lo que hacía que muchos le odiaran con rabia. Hay que saber que la secta Kanyun es la primera secta de Qingzhou. En realidad, no odiaban a Hyanan, solo odiaban no ser Hyanan. ¿Realmente está aquí Hyanan de la secta Kanyun? En ese momento, el cultivador de la túnica negra fue el primero en sentir que algo no estaba bien.
Extendió su conciencia divina, cubriendo rápidamente todo el cañón, pero no encontró nada, sin rastro de Jianan. Muchacho, ¿cómo te atreves a engañarme? Un grito furioso estalló de repente. Numerosos árboles antiguos, rocas y otros objetos se convirtieron en polvo bajo esta aterradora onda sonora. Los demás cultivadores también comenzaron a darse cuenta, sus rostros sombríos al descubrir que habían sido engañados. ¡Qué audacia! Solo la muerte puede calmar nuestra ira. Muchos cultivadores protestaron en voz alta, desplegando sus tesoros mágicos. El cultivador de la túnica negra incluso invocó un estandarte de 10.000 almas, preparándose para refinar a Jianan y torturarlo hasta que su vida se agotara. A pesar de tan gran despliegue, Jianan seguía de espaldas a todos. Justo cuando todos se preparaban para atacar, una terrible presión se desató de repente, envolviendo instantáneamente todo el cañón, como si el cielo en persona hubiera descendido. La montaña tembló, crujiendo y rompiéndose continuamente. Numerosos cultivadores mostraron expresiones de terror, sintiendo sus cuerpos extremadamente pesados, ya estaban bloqueados por la presión y no podían moverse. El cultivador de la túnica negra miró con gravedad, descendiendo lentamente hacia la figura que les daba la espalda. No importaba cómo hiciera funcionar su energía mágica, no podía liberarse de esta presión, como si cargara con 100.000 montañas. ¡Qué tesoro tan maravilloso para inmovilizar! Pero si no puede matarnos, no sirve para nada. ¿Cuándo habían sufrido los cultivadores de la secta del extremo maligno tal humillación? Uno tras otro expresaron su indignación. Hermano mayor Zhou, por favor actúa y mata a este muchacho. Al ver que Jianan aún les daba la espalda, se enfurecieron hasta rechinar los dientes, solicitando inmediatamente que el cultivador de la túnica negra actuara. Sin embargo, sus palabras aún mostraban cierta evasión. Porque todos sabían que el hermano mayor Zhou de la túnica negra solo se centraba en la final. Para evitar que personas malintencionadas analizaran las debilidades de sus movimientos al actuar, era imposible que lo hiciera. Los expertos deben mantener las apariencias, no pueden mostrarse demasiado fácilmente. Efectivamente, al escuchar esto, el cultivador de la túnica negra permaneció inmóvil, y ellos inmediatamente se sintieron profundamente decepcionados. Parece que el hermano Zhou aún desdeña intervenir. Sin embargo, lo que no saben es que el cultivador de la túnica negra ya está maldiciendo por dentro en este momento. Él también quiere actuar. Pero, lamentablemente, él mismo también es uno de los reprimidos. De repente, el corazón del cultivador de la túnica negra late con fuerza, notando que todo el cañón parece estar envuelto en una tenue fuerza dorada. Los núcleos de formación ordinarios tienen colores sobrios, solo los supremos núcleos de formación celestial y terrenal presentan un color dorado. ¿Acaso este tipo es un cultivador del destino celestial? Cuanto más piensa, más se asusta. Chico, arrodíllate, golpea el suelo con la cabeza para admitir tu error y compensa 100 veces por lo falso, entonces podríamos considerar darte un final rápido. Algunos cultivadores se liberaron de la presión sobre ellos y se lanzaron furiosamente hacia Jianan. En un instante, un resplandor de tesoros iluminó el cielo. Sonreían con ferocidad. Sin embargo, en el siguiente momento, Jianan, que siempre les daba la espalda, levantó suavemente la palma de la mano, cerró los 5 dedos uno por uno y apretó con fuerza. Una fuerza que superaba con creces 100 veces la del estado de fundación estalló instantáneamente. Ni siquiera hubo un grito de agonía. El cultivador que hace un momento juraba con seguridad poder controlar a Jianan, se evaporó instantáneamente del mundo. Carne, sangre y huesos, bajo esa fuerza aterradora, se convirtieron completamente en cenizas, desapareciendo sin dejar rastro. Sin embargo, sus bolsas de almacenamiento y placas de dragón se conservaron. Esta es la única prueba de que alguna vez estuvieron aquí. Una escena tan espantosa dejó al cultivador de la túnica negra completamente atónito. ¿Es esto lo que él llama, falso 1, paga 100? Falso 1, paga 100, significa que debes pagar 100 veces las piedras espirituales. No que debas golpearlos con una fuerza aterradora 100 veces mayor que la del nivel de fundación. El cultivador de la túnica negra ya estaba estupefacto, con ganas de escapar. Pero ese grupo de malditos bastardos había colocado un montón de formaciones que bloqueaban todas las rutas de escape. El cultivador de la túnica negra tragó saliva en silencio, examinando por primera vez seriamente a Jianan. Muy desconocido, ¿quién es? ¿Acaso esta persona es el protector de Jianan? ¿Está tendiendo una trampa para matarlos? ¿Es tan aterradora la base de la secta Kanyun? ¿Incluso un inútil está equipado con un protector tan poderoso?
Si no me mata, debe ser porque quiere saber algo de mi boca. Puedo decir todo lo que sé, pero... El cultivador de la túnica negra estaba a punto de negociar algunas condiciones, pero en ese momento, de repente sintió un frío en su frente. Al tocarla, notó que había aparecido un agujero del tamaño de un dedo, sin saber cuándo. Sus labios se movieron, pero sus ojos rápidamente perdieron el brillo, y su aura vital cesó abruptamente. En el momento de su caída, un hilo de energía funeraria flotó y fue capturado por Hyanan en su mano. Hyanan permaneció impasible todo el tiempo. ¿Negociar condiciones? No tenía ganas de perder el tiempo regateando. Hyanan recogió todas las bolsas de almacenamiento y las placas de dragón. Luego ofreció una parte de las piedras espirituales, abrió el mundo funerario y revisó los recuerdos del cultivador de la túnica negra. Poco después, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Valle de las armas ocultas, tesoro secreto de Tianxuan. La secta del extremo maligno y la secta del cadáver Jin, tras sucesivas exploraciones en las pruebas de fundación, finalmente descubrieron la ubicación del tesoro de la tierra sagrada Tianxuan. Y esta vez, planean llevarse todo el tesoro. Para asegurarse al máximo, han realizado numerosos preparativos. Sobre la información específica del tesoro, los recuerdos del cultivador de la túnica negra contienen pocos detalles. Pero si la secta del extremo maligno y la secta del cadáver Jin se esfuerzan tanto, definitivamente no se trata de algo simple. Además, al ser un tesoro legado por la antigua tierra sagrada Tianxuan, añade aún más misterio. Sin demora, Hyanan se dirigió directamente al Valle de las Armas Ocultas. Planeaba interceptar el botín. No sentía ni la más mínima simpatía por la secta del extremo maligno ni por la secta del cadáver Jin. Estos dos clanes han tenido frecuentes conflictos con su propio clan Kanyun y la relación no es armoniosa. No se puede decir que sean enemigos hereditarios, pero casi. Enfrentarse a estos dos clanes le resultaba muy interesante. Capítulo 10. Caos en el tesoro, miles de armas en movimiento. El Valle de los Soldados Ocultos se encuentra en la esquina noroeste del secreto de Tianxuan, con varios antiguos formaciones en el camino que ocultan su aura, haciendo difícil rastrearlo. Sin embargo, afortunadamente, los antiguos formaciones ya han sido descifrados por alguien. Por lo tanto, Hyanan casi no encontró obstáculos, aprovechando una oportunidad inesperada. Cuanto más cerca del Valle de los Soldados Ocultos, más pesada es la energía asesina. Finalmente, una densa energía asesina se esparce directamente en el aire, y con solo inhalar un poco, la nariz y la piel parecen cortadas por cuchillos. Además, en el suelo comienzan a aparecer cadáveres dispersos. Las montañas circundantes están destrozadas y en completo desorden, claramente indicando una feroz batalla. Entre estos cadáveres, hay tanto humanos como bestias demoníacas. La secta de los cadáveres oscuros y la secta del extremo maligno sin duda pagaron un precio para abrirse paso hasta aquí. Si supieran que Hyanan avanzó con tanta facilidad como si estuviera paseando por un jardín, seguramente se enfurecerían hasta escupir sangre. ¿Acaso trabajaron gratis para Hyanan? Mirando el enorme y carnoso cuerpo de la bestia demoníaca en el suelo, que parecía una pequeña montaña, Hyanan tuvo un pensamiento extraño. Si se asara, probablemente estaría bastante bueno, ¿no? Pero al pensar que este cadáver de bestia demoníaca provenía del secta de los cadáveres sombríos, sintió un escalofrío de repulsión. Debe saberse que una gran parte de los discípulos del secta de los cadáveres sombríos son espíritus sombríos. Después de la muerte, sus cuerpos renacen con inteligencia, lo que se conoce como espíritus sombríos. En otras palabras, esta bestia demoníaca que ahora está muerta podría haber fallecido hace cientos de años. Los muertos son fantasmas. He comido mucha carne de bestia demoníaca, pero nunca he probado comer fantasmas. Sin embargo, al final, la razón de Hyanan venció a la curiosidad y se marchó. Solo que, al irse, el cadáver de la bestia demoníaca en el suelo había desaparecido. Media hora después, Hyanan se infiltró sigilosamente hasta el Valle de las Armas Ocultas sin alertar a nadie del secta de los cadáveres sombríos ni del secta del extremo maligno. Se dice que el Valle de las Armas Ocultas es el tesoro donde la tierra sagrada de Tianxuan almacena sus armas. Muchas armas poderosas están ocultas en este lugar. Justo cuando Hyanan llegó, todo el Valle de las Armas Ocultas estalló en un resplandor brillante, como una luz celestial. Inmediatamente después, armas densas y numerosas como gotas de lluvia salieron disparadas desde el Valle de las Armas Ocultas hacia el cielo. El aire se rasgó, y el espacio se llenó de trayectorias blancas y nebulosas dejadas por las armas.
La energía desprendida por las armas parecía querer desgarrar el cielo en innumerables fragmentos. El tesoro se ha vuelto loco, pensó Jianan, conmovido. Llegar temprano no es tan bueno como llegar en el momento justo. Acaba de llegar y ya se encuentra con la temporada de cosecha. Estas son todas armas atesoradas por el santuario Tianzuan. Llevarse unas cuantas al azar ya sería una gran fortuna. Que se vuelva loco también está bien. Pescar en río revuelto, así es incluso más fácil interceptar el botín. La mirada de Jianan se posó al frente, donde miles de armas rugían, incluyendo cuchillos, espadas, hachas, martillos, etc. Pero las más poderosas, sin duda, eran las espadas antiguas. Especialmente las que lideraban el grupo. Sin embargo, en este momento, Jianan, por alguna extraña razón, notó un rincón del valle de las armas ocultas. Tierra fresca recién excavada, medio cubría un pergamino en forma de espada. Era como si, este pergamino en forma de espada, para pasar desapercibido, se hubiera enterrado a sí mismo. Jianan sintió una sospecha. Pero, ahora que miles de armas se movían a la vez, primero recogería algunas armas. Inmediatamente, su palma estalló con una enorme fuerza de succión, dirigiéndose hacia la antigua espada en forma de dragón que lideraba. Esta antigua espada era extraordinaria, fluía con un aura como la de un dragón verdadero. La mano de Jianan era como una pinza, y la espada en forma de dragón resonó con un sonido metálico, siendo sometida en su mano. En ese momento, dos fríos resoplidos sonaron al unísono. Dentro del valle de las armas enterradas, dos jóvenes salieron disparados, mirando fijamente a Jianan. Al mismo tiempo, decenas de figuras también salieron disparadas, recogiendo rápidamente las armas que volaban hacia el cielo. Los dos jóvenes tenían expresiones sombrías. ¿Cómo había entrado un oportunista después de que ellos, con gran esfuerzo, finalmente hubieran abierto el tesoro? Ambos irradiaban autoridad sin necesidad de enfadarse. Su aura de cultivo era bastante peculiar, aparentando solo el pico del estado de fundación. Sin embargo, fluía un leve rastro de la esencia del estado de condensación del elixir. Suelta esas manos sucias, no contamines la arma sagrada. Al oír esto, Jianan les lanzó una mirada. Activó su energía mágica, desatando una fuerza poderosa que superaba con creces la del inicio del estado de fundación. La niebla de sangre estalló, y las palmas de los cultivadores del secta del extremo maligno y del secta del cadáver oscuro reventaron una tras otra. Las armas que ya habían saqueado cayeron al unísono, siendo recogidas por Jianan con un gesto de su manga. Los dos jóvenes lucían sombríos, lo que querían era que Jianan soltara las armas. Llenos de ira, activaron su energía mágica y se lanzaron a atacar a Jianan. Originalmente eran cultivadores del estado de condensación del elixir, pero habían reducido a la mitad su propio cultivo, cayendo al pico del estado de fundación. Así evitaban ser bloqueados por la puerta de piedra y podían entrar en la dimensión secreta de Tianzuan. ¿Estado de condensación del elixir? Jianan sintió un ligero movimiento en su corazón. Con un movimiento de su mano, una docena de armas arrebatadas se transformaron verticalmente en escudos, protegiéndolo frente a él. Sin embargo, bajo la descarga torrencial de energía mágica, las armas solo resistieron un golpe antes de hacerse añicos con estruendo. Jianan no enfrentó directamente, optando por esquivar y deslizarse hacia la parte inferior del valle de las armas. El joven de la túnica negra observó la figura de Jianan huyendo, y en sus ojos brilló un destello de desdén. ¿Tan poca fuerza? Si no hubiera sido por las armas que bloquearon un instante, ese tipo habría sido asesinado sin duda. Inmediatamente, quiso perseguirlo, pero fue detenido por el joven de la túnica púrpura a su lado. No lo persigas, muchas buenas armas están volando hacia el cielo, no dejes lo grande por lo pequeño. Mientras esta persona siga en el santuario Tianzuan, no escapará de nuestras manos. El joven de la túnica negra sintió al escuchar estas palabras. Ambos se lanzaron juntos hacia el cielo, recolectando las armas que volaban, mostrando de vez en cuando expresiones de júbilo desenfrenado en sus rostros. Ganancia, una gran ganancia. En ese momento, Jianan descendió a la parte inferior del valle de las armas. A primera vista, se vio el rollo en forma de espada sacudiendo la tierra amarilla que lo cubría. Dos rayos de energía de espada se transformaron en pies que se agitaban con fuerza a una velocidad extraordinaria. Desaparecieron de la vista de Jianan en un instante. Este rollo en forma de espada se ha vuelto inteligente. Al decir esto, Jianan extendió la palma de su mano. La antigua espada en forma de dragón que acababa de suprimir comenzó a desdibujarse, finalmente dispersándose con el viento como si nunca hubiera existido.
En realidad, desde el momento en que lanzó más de una docena de armas y aún así no pudo bloquear el ataque de los 2 semicortadores del estado de fundación, ya lo había entendido. El llamado movimiento de 10.000 armas era, en realidad, todo activado por ese único rollo en forma de espada. Ese rollo en forma de espada era la fuente original de las 10.000 armas. La secta del cadáver oscuro y la secta del extremo maligno seguían en la oscuridad, recogiendo las armas tontamente. Se podía prever que, al final de su recolección, las 2 grandes sectas se encontrarían con las manos vacías. Y luego, un grupo de personas allí, parloteando y revisando las cuentas del día, sin saber dónde estuvo el error. Podía imaginarse perfectamente las expresiones tan interesantes que tendrían esas personas. Hyanan extendió su alma divina y de inmediato salió en su persecución. Un pergamino tan astuto definitivamente no era simple. Si pudiera obtenerlo, sin duda aumentaría su poder. A mitad del camino, Hyanan frunció el ceño. Aunque claramente sentía que el pergamino en forma de espada estaba justo aquí, cuando llegó, no había nada. Justo cuando Hyanan estaba perplejo, resonó un sonido metálico de espadas. De repente, miles de armas salieron disparadas desde una montaña en la distancia, sumergiendo a Hyanan en un instante. Desde esa montaña, el pergamino en forma de espada, manejando 2 rayos de energía de espada, salió volando lentamente. Cuando el denso humo se disipó, la montaña detrás del lugar donde Hyanan estaba parado se había convertido en un colador, completamente perforada de lado a lado. Este ataque fue bastante feroz. Sin embargo, Hyanan estaba ileso. Aunque algo desaliñado, con la ropa bastante andrajosa. En esos harapos, se podía ver que Hyanan tenía pegadas en su cuerpo docenas de talismanes defensivos de color púrpura. Entre ellos, más de 10 talismanes habían agotado su energía mágica, quedando opacos y sin brillo. Fueron precisamente estos talismanes los que bloquearon el ataque repentino de hace un momento. Viejo tramposo. El rollo en forma de espada emitió un sonido antiguo, como si pudiera comunicarse como un humano. ¿Quién en su sano juicio se pegaría tantos talismanes defensivos en el cuerpo? ¿No le da calor? Lo mismo digo. Hyanan entrecerró ligeramente los ojos. ¿Acababa de estar a punto de ser emboscado y asesinado por un rollo? Capítulo 11. Este tipo es confiable, sincero. Hyanan siempre ha tenido un hábito, por miedo a morir y al dolor. Así que invirtió un gran costo para crear numerosos talismanes defensivos, precisamente para evitar situaciones como la actual. Hyanan agitó la palma de su mano y rápidamente se cambió a una nueva prenda. El rollo en forma de espada era muy astuto, aprovechando este momento para desatar un destello de luz de espada. Cortó hacia la posición donde estaban las más de 10 talismanes púrpura que habían perdido su capacidad de protección. Sin embargo, lo que el pergamino en forma de espada no sabía era que, al cambiar Hyanan su ropa por una nueva, los talismanes inutilizados ya habían sido reemplazados. Él, realmente temía a la muerte. El resplandor de la espada fluía como una marea, su trayectoria cruzaba el cielo, haciendo temblar las montañas dentro del secreto reino. Generalmente, los tesoros sin dueño no pueden liberar su poder de ataque de manera perfecta. Pero el poder de ataque de este pergamino en forma de espada era sorprendentemente fuerte. Estimando a grandes rasgos, un cultivador común en la etapa media de la formación del núcleo no podría soportarlo. Frente al ataque, Hyanan no solo no retrocedió, sino que envolvió su palma con un torrente de poder mágico y se lanzó hacia adelante para atraparlo. Con un crujido, el resplandor de la espada fue directamente aplastado. Fluido como las nubes y el agua, limpio y decidido. No estás en el nivel de la fundación. El espíritu del pergamino en forma de espada exclamó sorprendido, al ver que Hyanan era un oponente difícil, inmediatamente intentó controlar el resplandor de la espada para huir. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Hyanan avanzó y agarró firmemente el pergamino en forma de espada, sin importar cuánta energía mágica liberara, su mano permaneció inmóvil como una pinza. ¿Sumisión o muerte? Ante la advertencia de Hyanan, el pergamino en forma de espada se mostró terco. Soy el tesoro sagrado del santuario Tianxuan, templado por la tribulación suprema de los inmortales, portador de la vasta fortuna del cielo y la tierra. ¿Crees que tienes la suerte de que te reconozca como amo? Hyanan lo miró de reojo, con expresión indiferente. Tengo un defecto, me gusta forzar la suerte cuando no la tengo. Dicho esto, detrás de él apareció la sombra de un elixir dorado del cielo y la tierra. En un instante, la energía espiritual a su alrededor comenzó a hervir, como si estuviera rindiendo pleitesía a su soberano celestial.
El elixir dorado del cielo y la tierra no es algo que cualquiera pueda condensar. ¿Lograste condensar un elixir dorado del cielo y la tierra? Tienes cierto talento, pero aún no eres digno. La voz del espíritu del pergamino en forma de espada era tranquila. Hyanan guardó silencio. Solo que en ese momento, detrás de él brilló intensamente una luz dorada, y luego emergió una segunda píldora dorada del cielo y la tierra. Estas cosas las tiene de sobra. 8 entierros, 8 forjas del fruto del camino. Las frustraciones que un común mortal no podría soportar, él las transformó lentamente en oportunidades. Una vez que se transforme en mariposa, será su poderoso apoyo, y no una jaula. 2 píldoras doradas del cielo y la tierra. Imposible, esto es absolutamente imposible. Desde tiempos antiguos hasta hoy, nunca se ha visto a nadie poseer 2 píldoras doradas del cielo y la tierra. Esto no es permitido por el cielo y la tierra. Esta vez, la voz del pergamino espiritual en forma de espada ya no podía ocultar su asombro. Porque esto realmente va más allá de toda lógica. Habiendo recorrido el cielo y la tierra durante tantos años, en el pasado acompañó a poderosos. Pero nunca había oído hablar de alguien que formara 2 píldoras doradas. Esas 2 píldoras doradas del cielo y la tierra, aunque parecen pequeñas, son tan vastas como estrellas. Las 2 píldoras doradas del cielo y la tierra giraban rápidamente, siguiendo trayectorias estelares. La energía espiritual a su alrededor hervía, rugiendo como ríos. Además, Hyanan, fortalecido por el canon del dios maligno, valora mucho su vida y solo quema un poco de su potencial. Pero su poder de combate aún aumentó considerablemente. La intensa presión hizo que el espacio circundante ondulara. En este momento, Hyanan no dijo nada. No tenía ganas de hablar. Si no tenía perspicacia, simplemente lo destruiría con fuerza. Aunque su nivel de cultivo no era alto, este pergamino en forma de espada tampoco era el mismo de antes. Se podía ver que había sufrido heridas mortales y su poder se había reducido significativamente. ¿Puedo someterme a ti? El espíritu del pergamino en forma de espada guardó silencio por un buen rato antes de responder lentamente. Hyanan asintió, agitó su manga y una gota de sangre esencia apareció de la nada. El pergamino en forma de espada la fusionó activamente, completando el reconocimiento de sangre. Hyanan no se sorprendió mucho por esto. Porque evaluar la situación es lo que una persona madura debe saber hacer. La dignidad es solo una estupidez llamada pasión. Vivir es lo más importante. Una persona inteligente considera todo bajo la premisa de mantenerse con vida. De ahora en adelante, no habrá distinción entre amo y sirviente entre nosotros, ambos seremos iguales, pero cuando yo te necesite, debes esforzarte al máximo para ayudarme. Ante las palabras tan francas de Hyanan, el pergamino en forma de espada tosió ligeramente, como si sintiera algo de culpa, mostrando un comportamiento muy humano. Ay, en vista de tu franqueza, te diré la verdad. Durante la fusión de la esencia de sangre, conecté en secreto la energía de calamidad que llevo contigo, de modo que si yo sufro una calamidad, tú también compartirás pasivamente la carga. La llamada energía de calamidad es una marca del cielo y la tierra. Los objetos que desafían al cielo a menudo son envidiados por el cielo y la tierra, por lo que se marcan con esta energía de calamidad. Esta calamidad del cielo y la tierra puede llegar en cualquier momento, sin saber cuándo. El espíritu del pergamino en forma de espada se sentía culpable. Este Hyanan realmente es alguien con quien se puede contar, demasiado sincero, tratándolo como un igual, lo cual lo sorprendió. Al ver la expresión atónita de Hyanan, la culpa en el corazón del pergamino en forma de espada se intensificaba cada vez más. Puedo soportar la contrarreacción, eliminar parte de la energía de la calamidad y reducir su efecto sobre ti. Engañar a este sincero muchacho inexperto, como espíritu del pergamino, realmente le pesaba en el corazón. No importa. La voz de Hyanan era serena, sin el más mínimo cambio en su expresión. Al oír esto, el espíritu del pergamino en forma de espada se quedó atónito, y el sentimiento de culpa en su interior se intensificó aún más. Era completamente un joven puro e inocente. No tienes que sentirte culpable, en realidad esa gota de esencia sanguínea de antes no era mía, sino que la extraje del cadáver de una bestia mágica. Hyanan dijo con calma, puedo controlarte a través de esa gota de esencia sanguínea de la bestia mágica, pero esa energía de calamidad tuya no puede afectarme. Cuando probó el sabor del fantasma, dio un pequeño bocado y casi vomitó la bilis de lo amargo que estaba. Sin embargo, siendo de naturaleza sencilla, logró extraer algunas cosas útiles. Como la esencia sanguínea, los huesos rúnicos de la bestia mágica, etc.
Al oír esto, el espíritu del pergamino en forma de espada se quedó boquiabierto. ¿Había establecido un contrato con una bestia? Hyanan obtiene todos los beneficios, mientras que él asume todas las desventajas. Este tipo es más astuto que un espíritu refinado. Como si percibiera las fluctuaciones emocionales emitidas por el rollo en forma de espada, Hyanan continuó: no pienses en liberarte, he reforzado el contrato 3 veces. ¿Realmente solo 3 veces? No lo creo mucho, replicó el espíritu del rollo en forma de espada. En realidad, solo añadí un pequeño refuerzo. Hyanan separó ligeramente el pulgar y el índice. De todos modos, el rollo en forma de espada no lo creía. Este tipo tiene más astucia y estratagemas que algunos veteranos, y su nivel de cultivo es extremadamente misterioso. Aparentemente, solo está en la etapa inicial de la fundación y de manera bastante precaria. Es del tipo que, si se tira un pedo, podría hacer que su nivel de cultivo caiga. Pero, por alguna razón, este tipo es extremadamente diferente, fuerte hasta lo absurdo. Ahora que se ha sometido, no hay nada más que decir. Este tipo tiene talento y mucha astucia, quizás llegue a hacer grandes cosas. Hyanan abrió el rollo en forma de espada. En el encabezado del rollo, hay varios caracteres antiguos, de formas elegantes y aire inmortales, cada palabra es una joya, como si el gran camino estuviera desplegado sobre ellos. A medida que se abre el encabezado, la imagen se despliega lentamente, mostrando claramente una variedad de armas. Hay espadas, calderos, cuchillos, hachas, flechas, campanas, martillos y otros tipos diversos. Con el despliegue de la imagen, una feroz aura se libera. Incluso el aire se impregna de una atmósfera gélida. La mirada de Hyanan pasó rápidamente, notando las 3 espadas divinas en el centro de la imagen. Estas 3 espadas divinas son definitivamente las más poderosas entre 10.000 armas. Una de ellas tiene una apariencia extravagante, incluso un tanto desenfrenada. Si se compara con una persona, sería similar al carácter de un holgazán callejero, sin una forma adecuada. Las otras 2 están completamente cubiertas de sangre carmesí, sin poder distinguir su forma ni detalles. ¿Sangre inmortal? Hyanan observó fijamente esa sangre, percibiendo en ella un rastro de poder trascendental. Ese poder pertenece a un inmortal. Capítulo 12. ¿En realidad no hubo pelea? Este pergamino en forma de espada es realmente extraordinario. Una vez luchó contra un inmortal. Y además hirió al inmortal, por eso quedaron rastros de sangre de inmortal en el pergamino. Los inmortales no son simples, son un nivel por encima del de la cima suprema. En el continente donde se encuentran actualmente, los inmortales se han convertido completamente en una leyenda. Ya no ha habido nadie que ascienda al cielo en 100.000 años. Y se dice que los viejos monstruos del nivel de la cima suprema ya han muerto por completo. Por supuesto, también hay otra versión. Es que esos viejos monstruos de la cima suprema o están en un retiro de vida o muerte, o se esconden en tierras benditas para retrasar el envejecimiento. Este pergamino realmente hirió a un inmortal en el pasado. ¿Acaso este asunto tiene cierta relación con la destrucción del santuario Tianxuan? Hyanan no lo pensó profundamente, nunca se preocupa por cosas que no le conciernen. En este momento, solo siente emoción y alivio. Lo emocionante es que este tesoro supremo ha caído en sus manos, lo que será una gran ayuda en su camino futuro de cultivo inmortal. Afortunadamente, estaba muy debilitado, de lo contrario, realmente podría no haber sido rival para este pergamino. Hyanan guardó el pergamino en forma de espada y se marchó. No había olvidado el propósito de esta ocasión. Primero, obtener suficientes medallones de dragón para asegurar su paso a la primera ronda de selección. Luego, ganar el primer lugar en la final y obtener los 3 millones de piedras espirituales. Antes, había tenido algunas dudas. No sabía cómo ganar el primer lugar mientras ocultaba su verdadera fuerza. Ahora finalmente tenía algunas pistas. Este mapa de las 10.000 armas siniestras era la mejor coartada. En la final, su verdadero yo no necesitaría esforzarse demasiado, solo con el mapa de las 10.000 armas siniestras podría causar estragos. Nadie pensaría que era fuerte por sí mismo, solo atribuirían su éxito al apoyo de un tesoro. En cuanto a si atraería problemas por poseer un tesoro, no estaba preocupado en absoluto. Si no ocurría nada inesperado, normalmente se mantendría discreto en la secta Kanyun. ¿Quién sería tan imprudente como para atreverse a ir al 9º pico de la secta Kanyun para robar su tesoro? Sin mencionar a la secta, su hermano mayor Lu Chen sería el primero en oponerse. El título de primer genio de King Zhou no es en vano.
Cuando realmente se enfurece, incluso los fuertes de la generación anterior en el estado de nacente se atreven a luchar a muerte. Hyanan no duda del poder del mapa de las 10.000 armas siniestras. Este mapa domina una verdad suprema del mundo mortal. Y esa es la paliza en grupo. Las palabras 10.000 armas en realidad contienen el significado de la paliza en grupo. Si un arma no puede vencerte, si dos armas no pueden vencerte, ¿qué tal 1.000, 10.000? Seguro que te aplastarán, ¿verdad? De repente, Hyanan detuvo su velocidad al galope, mostrando una expresión extraña en sus ojos. Luego, ocultó casualmente su aura. Se escondió hábilmente detrás de una roca. Al frente, 3 cultivadores se enfrentaban, con los ojos llenos de venas rojas y miradas feroces. Sus rostros mostraban expresiones de mutua desconfianza. Estos 3, uno vestía una túnica negra, otro una túnica púrpura y otro una túnica blanca. ¿No eran precisamente los 3 cultivadores de la etapa de formación de núcleo que encontró antes en el Valle de las Armas Ocultas, que intentaron matarlo? Estos 3 cultivadores de la formación del núcleo también son duros consigo mismos. Redujeron su nivel de cultivo, cayeron de nivel, solo para infiltrarse en este secreto de Tianxuan. Pensaron que con el mayor sacrificio podrían obtener la oportunidad. ¿Quién iba a saber que Hyanan aún nos interceptó? El joven de la túnica negra invocó una tinta negra, resonando con el sonido del filo. ¿Por qué han desaparecido las armas que con tanto esfuerzo recolecté? ¿Las confié a su cuidado, y así me traicionan? Antes de esto, los altos mandos de nuestra secta del Mal Supremo llegaron a un acuerdo con los de la secta del Cadáver Oscuro y el Pabellón de la Sombra Verde para explorar juntos los tesoros secretos. Si traicionan la confianza así, tengan cuidado de desatar un conflicto entre las 3 sectas. El joven de la túnica negra habló con voz grave, pero pronto frunció el ceño. Porque los rostros del joven de la túnica púrpura y del joven de la túnica blanca mostraban una amargura similar a la confusión. Parece que, ellos también estaban completamente desconcertados. El joven de la túnica púrpura, proveniente de la secta del Cadáver Oscuro, suspiró y dijo, «Este asunto es extraño, nosotros tampoco sabemos qué pasó». Aunque claramente habían agotado todos sus esfuerzos para sellar el arma dentro de la bolsa de almacenamiento. ¿Cómo podría desaparecer sin razón alguna? El joven de la túnica negra soltó una risa fría, les confié la custodia del objeto, ¿y ahora dicen que no saben nada? Los 3 estuvieron discutiendo acaloradamente durante un buen rato, mientras Hyanan se escondía detrás de una roca y escuchaba atentamente. En ese momento, la voz del espíritu del pergamino en forma de espada resonó en la mente de Hyanan. Pareces muy interesado, ¿planeas mediar en la pelea? Al escuchar esto, Hyanan suspiró y dijo, no tiene sentido, he estado agachado aquí tanto tiempo y aún no han comenzado a pelear. Inmediatamente, decidió darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, sin querer, dejó escapar un leve rastro de su aura. Una voz alerta sonó, seguida de un destello de luz de la espada que se abalanzó como un rayo. La roca frente a Hyanan fue cortada al instante, y el destello de la espada, sin perder fuerza, se dirigió hacia él, pero Hyanan lo aplastó con solo 2 dedos. ¿Eres tú? Sin la roca que lo ocultaba, la figura de Hyanan quedó completamente expuesta. Los jóvenes de la túnica negra reconocieron instantáneamente a Hyanan. Sus ojos brillaban con ferocidad, ya estaban de mal humor, y al encontrarse con este ladrón, deseaban torturar y matar a Hyanan sin piedad. El joven de la túnica negra estaba especialmente emocionado. Porque había luchado contra Hyanan con solo un golpe, había obligado a este a abandonar su tesoro y huir por su vida. En sus ojos, la fuerza de Hyanan era mediocre. Tu rostro me resulta desconocido, ¿de qué secta eres? El joven de la túnica negra sacó un jade de información y lo hojeó. Hyanan miró con curiosidad y descubrió que contenía datos detallados de varias sectas y grandes talentos. Desde el nivel de cultivo, el talento, hasta las técnicas especializadas que dominaban. Hasta los puntos débiles y otros detalles menores. Por supuesto, esto solo se aplicaba a los cultivadores más destacados. La descripción de la gran mayoría de los cultivadores consistía en solo unas pocas palabras. No hay ningún registro tuyo aquí. El joven de la túnica negra de la secta del extremo maligno frunció el ceño con preocupación. Era extraño, alguien que podía esconderse tanto tiempo bajo sus narices no podía ser un don nadie. El joven de púrpura y el de blanco también sacaron sus jades de información para detectar la identidad de Hyanan. Sin embargo, no obtuvieron nada. En ese momento, Hyanan dijo con una sonrisa, hermano de la túnica negra, no finjas, ¿no somos del mismo grupo?
Cambiaste las armas del tesoro celestial Swan y me hiciste emboscar aquí para eliminar a estos dos. Esto lo sabemos tú y yo, no te demores, ataquemos juntos. Dicho esto, de repente activó el canon del dios maligno. Ya que este grupo no podía empezar la pelea, él simplemente añadiría leña al fuego. El joven de púrpura y el de blanco comprendieron de repente. No era de extrañar que, aunque habían sellado las armas, al hacer el inventario no encontraran nada. Miraron fijamente al joven de la túnica negra. Intentaban traicionarse entre ellos y culparles a ellos. El joven de la túnica negra miró a Hyanan con confusión, su mente trabajando frenéticamente, casi preguntando de qué anciano venía Hyanan. Dudó de todo. Lo único que no sospechó fue que Hyanan no estaba engañando. Porque el códice del dios maligno no es algo que los discípulos comunes de la secta del extremo maligno puedan practicar. El joven de túnica púrpura y el joven de túnica blanca no pudieron contenerse más y atacaron violentamente al de túnica negra. El joven de túnica negra lanzó un grito y se enfrentó apresuradamente. En un instante, todo se volvió caótico, los tres ya estaban cegados por la ira y aparecían frecuentemente todo tipo de golpes mortales. Hyanan se sentó tranquilamente a un lado observando, y de vez en cuando gritaba, hermano de túnica negra, te cubro la retaguardia. El rollo en forma de espada estaba escondido en la manga de Hyanan y la desconfianza hacia Hyanan aumentaba cada vez más. Este tipo engaña a la gente hasta la muerte sin compensación. Con tu fuerza, no necesitas este tipo de tretas y engaños, preguntó el espíritu del rollo en forma de espada. Hace demasiado calor, ni siquiera caminar unos pasos es cómodo, ¿y aún quieres que actúe? ¿Es que tienes demasiada fuerza sin usar o eres un asesino en serie? Si hay un método que ahorra esfuerzo, ¿para qué esforzarse tanto? Hyanan se levantó y se dirigió hacia los tres. En ese momento, ya estaban agotados de tanto luchar. Al ver a Hyanan acercarse, el joven de túnica negra se rió a carcajadas. Hermano, mátalos y regresemos a reclamar el mérito. Hyanan asintió con la cabeza y lanzó con los dedos varios puntos de luz del tamaño de guijarros, sellando el cultivo del joven de túnica blanca y del joven de túnica púrpura. Gracias por tu ayuda, hermano. El joven de túnica negra hizo una reverencia con las manos en puño, mostrando una expresión agradecida. No hay de qué, tú también. Hyanan sonrió ampliamente, y ante la mirada atónita del joven de túnica negra, este vio como su propio cultivo también era sellado. Capítulo 13. ¿En la mira? Los tres estaban sellados, incapaces de moverse. Hyanan quitó hábilmente de los tres las insignias de dragón, las piedras espirituales y otros recursos de cultivo. El joven de túnica negra y los otros dos finalmente comprendieron, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Se habían enfrentado entre ellos, beneficiando gratuitamente a esta persona. Hyanan notó las microexpresiones de los tres. No pongan esa cara de indignación, y era por la ira. ¿Por qué no nos matan? Matarlos y luego tener que enterrarlos, qué molestia. Mejor venderlos, casualmente conozco a un dueño de mina. La sonrisa de Hyanan era como una brisa primaveral, pero para los tres, parecía un fantasma. ¿Venderlos para trabajar en las minas? Después de todo, ellos son cultivadores del nivel de formación del núcleo. ¿Cómo te atreves? Los tres se mostraron agitados, pensando que Hyanan nunca se atrevería a hacer algo tan irrespetuoso. Hyanan no perdió tiempo en palabras. Solo al despertar, uno se da cuenta de que ha dormido. Así que hay cosas que no están dispuestos a creer hasta el momento en que se materializan. Bajo las expresiones de sorpresa y furia de los tres, Hyanan los arrojó hábilmente en su bolsa de almacenamiento. El ruido desapareció instantáneamente. El mundo quedó en silencio. La bolsa de almacenamiento, modificada especialmente por él, podía contener personas vivas. Hyanan era muy amable, tenía dos formas de tratar a sus enemigos. Primero, convertirlos en amigos íntimos, del tipo que reduce a cenizas. Segundo, convertirlos en patrocinadores, adinerados. Por ejemplo, estos tres pronto fueron vendidos para trabajar en la mina. El dinero se puede recuperar, pero si pierdes la conciencia, ganas aún más. Hyanan dijo con calma. Por supuesto, con los enemigos no se puede tener ni un ápice de compasión. En ese momento, Hyanan tuvo una idea y aparecieron tres jades en su mano. Al abrir el de la secta del extremo maligno, una gran cantidad de información apareció ante sus ojos. Luego, revisó los datos de la secta de las nubes azules.
La joven más talentosa del clan de cultivadores Sao, con habilidades excepcionales y un gran potencial, representa una amenaza como rival de la secta del extremo maligno. Recomendación: eliminar. El pequeño Luchen de la secta de las nubes azules tiene un talento muy alto. Recomendación: eliminar. Al ver esto, Jianan sintió curiosidad por saber cómo lo evaluaban las principales sectas fuertes de Qingzhou. Luego, hojeó el jade. Un veterano de décadas en la fundación, la mayor broma de Qingzhou, la persona menos amenazante entre los jóvenes de la secta de las nubes azules. Recomendación: después de destruir la secta de las nubes azules, considerar criarlo como mascota humana. Jianan tenía una expresión extraña. Así que, ¿todos siempre habían pensado que era un inútil entre los inútiles? Si era así, entonces él podía estar tranquilo. Después de todo, ser un inútil era una especie de protección. Jianan abrió el jade de la secta Jinzi y la evaluación sobre él era casi la misma. Creían que moriría viejo en el estado de fundación. El último. Jianan no tenía muchas ganas de seguir leyendo, probablemente no habría nada nuevo. Probablemente solo usarían otras palabras para decir que era un inútil. Pero aún así, por curiosidad, lo abrió. Este jade de información provenía del pabellón Injin. Sobre el pabellón Injin, Jianan no sabía mucho. Esta secta nunca se expandía para ocupar recursos, ni provocaba problemas. Pero lo extraño era que los cimientos de la secta no eran débiles en el ranking de Qingzhou. Nadie sabía cómo una secta tan dócil había acumulado tal patrimonio. Pronto, Jianan encontró la evaluación que el pabellón Injin tenía sobre él. Desperdicio en el camino inmortal, veterano de nivel cenizas en el estado de fundación. Detrás de esta línea, seguía una pequeña línea de letras rojas. Este individuo tiene la posibilidad de poseer órganos extremos, aunque es extremadamente baja y no tiene valor de verificación. Al ver esto, Jianan se asustó y le salió un sudor frío. ¿Lo estaban vigilando? Aunque la parte en rojo explicaba que esta posibilidad era extremadamente baja y no podía verificarse. Pero, ¿y si realmente hubiera algún viejo monstruo de Song Zhou con demasiado tiempo libre, dispuesto a intentarlo? ¿No estaría entonces en peligro? Los viejos monstruos de Song Zhou adoran los órganos extremos. Creen que al ensamblar un conjunto completo de órganos extremos, su talento de cultivo puede aumentar desenfrenadamente. Entonces, con un talento supremo, podrían abrir el camino hacia la cima, interrogar al cielo y abrir nuevamente la puerta celestial. Sin duda, son un grupo de locos. Viejos locos que solo buscan convertirse en inmortales. En su continente Nanmin hay 36 grandes regiones, siendo Song Zhou la más poderosa. Los viejos monstruos de allí no deben subestimarse. Jianan decidió aclararlo al golpear su bolsa de almacenamiento. La figura del joven de túnica blanca se reveló. Pregunto, responde. Si no puedes responder, mueres. Al escuchar esto, el joven de la túnica blanca esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. ¿Acaso necesitaba algo de él? Entonces la iniciativa estaba en sus manos. Sin embargo, en el siguiente instante, la palma de Jianan descendió, presionando su hombro izquierdo. Una fuerza mágica abrumadora e inquebrantable se desató. Todo el brazo izquierdo del joven de la túnica blanca se hizo añicos al instante, con tendencia a extenderse por todo su cuerpo. En su pánico, recordó la advertencia que Jianan había hecho momentos antes. Este era un personaje despiadado. Jianan retiró su mano. ¿Quién recopiló este jade de información? Además de usarse en la prueba de fundación de Qingzhou, ¿tiene algún otro propósito? Toda la información del pabellón Injin es recopilada por miles de espías actualmente. Este jade solo se usa en la prueba de fundación. El joven de la túnica blanca tenía sudor frío en la frente, temiendo decir una sola palabra equivocada. ¿Por qué pregunta esto, colega? Apenas terminó de hablar, la mirada de Jianan se concentró, lanzando dos columnas de luz aterradoras. El pecho del joven de túnica blanca se quemó, dejando dos grandes agujeros. Aunque no eran heridas mortales, le hicieron rechinar los dientes. Ya lo dije, yo pregunto y tú respondes, no preguntes lo que no debes. El joven de túnica blanca sonrió amargamente y juntó las manos. Jianan agitó la manga y lo guardó en su bolsa de almacenamiento. ¿El pabellón Injin, qué clase de lugar es realmente? ¿Una atalaya de los monstruos de Song Zhou? Jianan reflexionó, esto era lo que más le preocupaba. Tenía mucha curiosidad por saber qué espía tenía una mente tan aterradora como para sospechar que él podría poseer órganos del camino extremo. Pero el otro aún se equivocaba.
No era que poseyera órganos del camino extremo, sino que todo su cuerpo era en sí mismo el camino extremo. Una vez que rompiera la maldición, sería la existencia más deslumbrante. En ese momento, estaba experimentando la novena dispersión de su poder. Esta sería la última vez, debía tener éxito, de lo contrario su esperanza de vida no sería suficiente. Cada dispersión de poder consumía una cantidad aterradora de esperanza de vida. Si no fuera por su habilidad en el cuidado de la salud, habría perecido en la primera dispersión de energía. Después de calmarse un poco, Hyanan dirigió su mirada hacia el vasto cielo. En este momento, la prueba de fundación había entrado en una etapa candente. Tras varios días de competencia y enfrentamientos, muchos no pudieron mantener sus insignias de dragón y tuvieron que retirarse con tristeza. Aunque él no participó en la recolección de insignias de dragón, el joven de la túnica negra y los otros dos tenían algunas en su poder. En total, ahora tenía más de 1000 insignias de dragón en su posesión. Según la experiencia pasada, apenas podría ubicarse entre los primeros 1000. El primer lugar otorga una recompensa de 3 millones de piedras espirituales. Hyanan acarició el pergamino en forma de espada. ¿Qué tiene que ver tu participación en la prueba conmigo? El espíritu del pergamino en forma de espada percibió algo extraño. Si te esfuerzas bien y ganas la competencia, pronto podrás verme en una versión más poderosa. Hyanan sonrió y dio unas palmaditas al pergamino en forma de espada, como si lo estuviera animando. Con esas piedras espirituales, aumentaba la posibilidad de romper la maldición de su cuerpo. Mientras hablaban la persona y el espíritu, todo el santuario Tianzuan se estremeció violentamente. Inmediatamente después, la tierra tembló. En el centro del santuario Tianzuan, una enorme masa de tierra flotante se elevó, con forma de una plataforma de combate. La final está a punto de comenzar. Capítulo 14. El aura de pobre no se puede ocultar. La masa flotante era muy grande, de forma cuadrada regular. En ese momento, pilares de piedra brotaron del suelo, formando rápidamente una arena de combate en el centro de la tierra flotante. En la parte superior de cada pilar de piedra, estaba tallada una bestia feroz primitiva. Y todas eran diferentes, con formas variadas, mostrando plenamente lo salvaje. Haciendo que toda la arena flotante pareciera una cueva de 10.000 bestias donde se crían insectos venenosos. Esta era la arena de combate de la antigua tierra sagrada Tianzuan. En el pasado, los genios de la antigua tierra sagrada Tianzuan lucharon en esta masa de tierra flotante. Y ahora ha reaparecido. Como si fuera a celebrarse una competencia que atraviesa el tiempo, donde cada uno muestra su estilo. El campo de entrenamiento flotante está acompañado por una antigua y elevada estela, que forma un todo armonioso con el campo. En la estela de piedra está grabado un carácter antiguo. Entre los trazos del carácter se percibe claramente una esencia salvaje y desenfrenada. Hubo alguien que, en esta plataforma de entrenamiento, libró 100 batallas sin sufrir una derrota. Evidentemente, este es el mejor récord de este campo de entrenamiento. En los surcos del carácter 100 se han acumulado muchas partículas de polvo, lo que indica que este carácter no ha cambiado desde hace mucho tiempo. En otras palabras, aún no ha habido nadie que haya superado el récord de 100 batallas sin derrotas. De hecho, a lo largo de la historia, entre miembros de la misma secta y en combates entre personas de la misma edad, lograr 100 batallas sin derrotas es considerado un récord digno de un rey. El estruendo continúa. De repente, el espacio se rasga. Más de una docena de espejos antiguos llegan rugiendo desde el exterior y finalmente se suspenden sobre el campo de entrenamiento. Los espejos emiten una luz grisácea que refleja todo lo que ocurre en el campo de entrenamiento, transmitiéndolo en tiempo real al exterior. La final parece ser una competencia entre cultivadores del nivel de fundación. En realidad, es una competencia entre las grandes sectas en términos de profundidad y reserva de talentos. Esta es una competencia anticipada del futuro destino de las sectas. Por lo tanto, toda la región central está muy atenta, ansiosos por desplegar sus tesoros mágicos para observar esta final. En este momento, los discípulos de las grandes y pequeñas sectas de la región de In están haciendo una cosa. Eso es correr al lugar donde la secta coloca el espejo de comunicación, elegir un buen asiento y sentarse. Y luego prestar atención a la final del entrenamiento de la fundación de la región de In. ¿Quién puede abrirse paso entre los diversos talentos y ganar el primer lugar? Esta batalla es observada por toda la región. Innumerables ojos están mirando.
En este momento, el anciano líder de la secta del extremo maligno levanta la cabeza, camina con grandes pasos hacia el anciano líder de la secta de las nubes azules y habla con voz zumbante. La final está a punto de comenzar, anciano Lee, ¿no va a anunciar rápidamente la lista de órdenes del dragón para poder verificar los lugares finales de la final? Una sonrisa juguetona aparece en la comisura de sus labios. ¿O acaso temen que haya demasiados inútiles en su secta de las nubes azules que podrían ser eliminados de una vez y por eso no se atreven a publicar los resultados? En ese momento, el líder de la secta de los cadáveres sombríos también se acercó. Sí, Jianan, el mayor inútil en la historia de su secta de las nubes azules, es muy conocido. En ocasiones anteriores, por cobardía, se escondió y no se atrevió a participar en las pruebas. No sé si esta vez, al participar, podrá llegar a la final. El líder de la secta de los cadáveres sombríos sonrió, mientras el gas cadavérico verde ardía, formando llamas que cruzaban el cielo. Su nivel de cultivo había alcanzado la etapa media de nacente, al mismo nivel que el anciano Lee y otros, por lo que se atrevía a bromear. ¿Cómo podía el anciano Lee no darse cuenta de que estos dos estaban burlándose de su secta de las nubes azules? ¿Acaso no sabía él mismo el nivel de Jianan? Con que sobreviviera ya era suficiente. Sin embargo, solo podía aguantar. Porque era un hecho innegable. Aparte de la generación de Luchen, que había deslumbrado a todo Qingzhou, su secta de las nubes azules llevaba mucho tiempo sin producir figuras excepcionales. Zhao Mengdi es buena, pero es una pena que ingresara demasiado tarde, le tomará varios años alcanzar su pleno potencial. Muchos ancianos de los clanes de Qingzhou volvieron la mirada hacia aquí. El anciano Li supo que era el momento de hacer el anuncio. Inmediatamente, su túnica agitó y un haz de luz salió disparado de ella. En un instante, resonó el rugido de un dragón, el haz de luz se dispersó y reveló su forma verdadera. Era una lista púrpura, claramente el ranking de la Orden del Dragón. El ranking de la Orden del Dragón, de repente, se lanzó hacia el interior del santuario celestial Xuan, finalmente se posó sobre el campo de batalla flotante y se abrió lentamente. En el primer lugar del ranking de la Orden del Dragón estaba Li Yang del clan del extremo maligno, con 13.000 órdenes capturadas. Segundo lugar, Jin Yu del clan del cadáver oscuro, con 10.080 órdenes capturadas. Tercer lugar, Liu Yi del clan del trueno divino, con 9.300 órdenes capturadas. El cuarto y quinto lugar fueron ocupados por otros dos talentos supremos del clan del extremo maligno, con más de 8.900 órdenes capturadas cada uno. Entre los primeros 5 puestos del ranking, no había ningún discípulo del clan de las nubes azules. Y el clan del extremo maligno ocupaba nada menos que 3 puestos. Nuestra secta del extremo maligno tiene esperanza de prosperar. El anciano líder de la secta del extremo maligno se rió a carcajadas. Dentro del secreto de Tianxuan, había un espejo antiguo que reflejaba, por lo que incluso los discípulos en la base principal de la secta del extremo maligno podían ver esta escena. Todos estaban emocionados. Su secta del extremo maligno tenía futuro. Los hermanos mayores Li Yang y los otros dos se esforzaron mucho. Si no había contratiempos, superar a Luchen de la secta Kanyun era solo cuestión de tiempo. Después de miles de años de lucha abierta y encubierta con la secta Kanyun, era la primera vez que ganaban de manera tan gloriosa y cómoda. Felicitaciones a la secta del extremo maligno. Igualmente. Los dos ancianos líderes de la secta del cadáver oscuro y la secta del extremo maligno se estaban adulando mutuamente. El anciano Li naturalmente sabía que esto era para hacerle ver, queriendo avergonzarlo intencionalmente. Su mirada pasó por los primeros 5. Afortunadamente, en la sexta posición, vio el nombre de Su Mu, mientras que Zhao Mengdi estaba más allá del puesto 50. En los rankings posteriores, también aparecían nombres de discípulos de la secta Kanyun. Lo que le sorprendió un poco fue que Jianan, ese chico, lograra colarse en la final como último clasificado. Y justo en el puesto 1000. Solo una ficha de dragón más que el 1001. Que Jianan tuviera este desempeño ya era muy satisfactorio para el anciano Li. Después de todo, él no tenía ninguna expectativa sobre Jianan desde el principio. Esta prueba de fundación probablemente terminará de manera desalentadora. El anciano Li calculó en silencio. Entre los 1000 clasificados para la final, los discípulos de su secta Kanyun ocupaban solo alrededor de medio 10%. Mientras que la secta Siege ocupaba 5 décimas y la secta Jinzi 3 décimas. Estas dos sectas ocupaban la mayor parte de los puestos de la final. Dentro del secreto de Tianxuan. Con la publicación de la lista de fichas de dragón,
Los discípulos que obtuvieron la clasificación para la final se dirigieron rápidamente al campo de entrenamiento flotante. Hyanan también llegó y en el campo de entrenamiento vio a Zhao Mengdi y a Su Mu. ¿Hermano tercero? En el rostro hermoso de Zhao Mengdi apareció una expresión de sorpresa y alegría. Al ver a Hyanan, las pupilas de Su Mu se contrajeron ligeramente, un tanto incrédulo de que Hyanan hubiera logrado entrar en la final. ¿Este tipo, sin su protección, sigue vivo? Y además, ¿logró llegar a la final? Hay que saber que estar entre los primeros 1000 no es algo que se logre sin requisitos.